Pues empezamos. Disculpad el retraso, pero habían 6 personas que tenían que venir y bueno, hemos esperado un momento a que llegasen. Mi nombre es Pepón Jover, soy psicólogo y hoy vamos a hablar del despertar de conciencia. Veréis que lo que os voy a explicar hoy es un poquito mi investigación que hice hace unos años en el máster de conciencia que hice en Inglaterra y que poco a poco he ido profundizando en ese proceso que hoy en día se habla mucho, ¿no? Que es el despertar de la conciencia. Yo quería saber con detalle y en profundidad qué era, porque cuando lo llevamos al terreno del día a día, cómo se experimenta, cómo se vive, ¿no? Así que quería compartir e investigar a nivel mental, a nivel de relación con el cuerpo, a nivel social, a nivel emocional, a nivel espiritual, cómo vivimos ese despertar, ¿no? ¿Y qué es lo que detona el despertar? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cómo es una persona dormida? ¿Cómo es una persona despierta, ¿no? ¿Y cómo es el proceso de pasar de uno al otro y el camino que nos lleva? Porque es largo y no se acaba, ¿no? Entonces, todo ese nivel de profundidad no lo encontraba yo alrededor, en libros ni en conferencias, sino que se hablan muchos aspectos, pero no se profundiza en esos aspectos. Yo quería saber sobre ello. Con lo cual hice una investigación en la que entrevisté a varias personas que consideraba que eran personas que llevaban una trayectoria personal, de trabajo personal, así como a nivel terapéutico, y consideraba que eran personas que podían hablar del despertar de la conciencia. Así que yo hice una entrevista en profundidad, de 2 horas con cada una, explorando en profundidad cada uno de esos aspectos. Así que, de alguna manera, lo que voy a presentar hoy es un resumen sintetizado. Hay aspectos académicos que pueden hacerlo un poquito más denso, pero quería mantener esa parte más académica, ¿no? Porque es para no ir tan superficialmente por el tema, sino poder profundizar un poco. Así que es conferencia, pero también la idea es profundizar un poco más, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, vamos a empezar. ¿Cuántos de vosotros habéis oído hablar del despertar de la conciencia? Supongo que todos, ¿verdad? Si estáis aquí. Hoy en día se habla mucho de ello. Bien, yo creo que estas son algunas de las frases que se oyen en día, ¿no? Hoy en día sobre el despertar de la conciencia. Bueno, el despertar, estoy despertando, estoy en un proceso de despertar. Son múltiples, ¿no? Las frases. O está dormido, por fin la humanidad está despertando, ¿no? El movimiento de los indignados parece que están despertando a nivel social. Entonces, ¿pero qué significa? Porque se habla del despertar, pero ¿qué significa despertar, ¿no? Porque nadie lo dice. O sea, concretemos, definamos qué es despertar. Entonces, si os preguntase, ¿qué es para vosotros el despertar? ¿Qué me diríais? ¿Alguna idea? Para mí, personalmente, el despertar es el reconocimiento realmente de quién soy, la búsqueda en mi interior para poder tener un esquema claro de mí misma, no el que la sociedad me pueda mostrar. Ajá. No quedarme con lo que los demás puedan creer que soy yo. Es una interiorización y un camino sin final. O sea, es llegar a lo que tú eres. Exacto. ¿Alguna aportación más? Para mí es la sanación a nivel mental. Ajá. Muy bien. Es ser consciente de que estás vivo. Ajá. Y de que perteneces a algo más grande. Para mí es más eso. Muy bien. Sentimiento de unidad. Que perteneces a un todo que nadie sabe quién lo ha creado, si hay un arquitecto, pero que tú estás ahí y eres parte de eso. Ajá. O sea, el aspecto más trascendente, ¿no? Sí. ¿Alguien se anima más? También ser capaz de ver Sí. la realidad de la vida y la realidad de ti mismo. Eso. Sí. Que no lo vemos solamente. Pues para mí es saber tú tu verdadera ontología, tu verdadero ser cuál es y dónde está y por qué estás aquí. Muy bien, las preguntas de siempre, ¿no? ¿De dónde vienes, quién eres y a dónde vas? Muy bien. ¿Alguna cosa más por allí? No. ¿Sí? Bueno, pues pienso que alrededor del despertar hay algunos conceptos, ¿no? Como por ejemplo, la persona, que realmente es la que despierta, ¿no? Pero ¿qué es lo que despierta de la persona? Pues la persona es un montón de cosas, ¿no? La conciencia. La conciencia es la base para mí de la vida. Y es la conciencia la que se transforma y la que permite ese despertar.
Entonces, en el despertar está el darse cuenta. Nos damos cuenta de, luego lo veremos. Ser consciente de. Es el inicio de algo cuando despertamos, porque hay muchos despertares, ¿no? Como luego veremos. Por tanto, es comprender. Y en esa comprensión hay una asimilación de algo, de lo cual nos hemos hecho conscientes. Porque uno se puede hacer consciente, pero no asimilarlo e integrarlo. Después viene el proceso de integración de aquello que uno se ha dado cuenta. ¿Sí? Luego también uno es consciente de la ignorancia que lleva, la que tiene. O sea, cuando uno se da cuenta de algo, dice, ostras, pues no sabía. Por eso la frase esa de Sócrates, de que solo sé que no sé nada. A medida que despertamos nos damos cuenta de que no sabemos nada, porque sabemos algo. Al saber algo, te puedes dar cuenta de que realmente no sabes nada porque hay mucho por saber todavía. Pero claro, solo te das cuenta cuando empiezas a despertar. Entonces hay una relación entre el despertar y la ignorancia también, que es lo que nos vuelve más humildes también. ¿Sí? Y luego también el concepto dormido, que también está relacionado con el despertar, porque hablamos del despertar, pero ¿qué es estar dormido? ¿Cómo son las personas dormidas? Bueno, luego lo veremos. He cogido la definición del diccionario. Despertarse. Bueno, creo que todos nos despertamos por la mañana, a las 7, a las 8, eso es un primer despertar, un despertar físico, ¿no? Entonces sería el inicio de algo. Bueno, iniciamos el día, pero se pueden iniciar emociones, se pueden iniciar actividades, se pueden iniciar sentimientos, ¿no? Un interés por algo, una actividad nueva, ¿no? Por ejemplo, antes comentaba sobre la biodescodificación, que es algo nuevo que yo no había oído. Y dices, ostras, me despierta un interés en saber, ¿no? ¿Qué es esto? Si profundizas es un despertar que te abre más puertas, ¿no? Claro, cuando alguien está despierto no está dormido. Obvio, lo que pasa es que a nivel de conciencia es un proceso gradual. Por tanto, no es ni una cosa ni la otra, no se puede definir. Porque son muchos aspectos, ¿no? Y como todo es cuestión de grados, luego se puede relacionar como sinónimos. Espera a ver si funciona esto. Aquí consciente con saber, ¿no? El despertar tiene que ver con saber, con ser consciente, con prestar atención con el ser ignorante, sería lo opuesto de despertar. ¿De acuerdo? Bueno. Bien, yo creo que esto resume un poquito, luego profundizaremos más, ¿no? Pero el ojo, que para mí representa la conciencia, sé que es un poquito desagradable, puede ser, pero es el ojo que representa la conciencia de la persona, que lleva velos delante, ¿no? Y esos velos son los que hemos de retirar para poder ver. Entonces ver es ser conscientes, es comprender. Por tanto es abrir los ojos del conocimiento a aquello que estaba velado por la ignorancia. Con ahí vemos la relación entre la conciencia y la ignorancia, el no saber. Por tanto, todo aquello que no sabemos es a lo cual hemos de despertar. Hemos de darnos cuenta de que existe para luego en un proceso de integrarlo. ¿Sí? Bien, investigué un poquito en las tradiciones espirituales si hablaban del despertar. Y por supuesto que hablan del despertar. Por ejemplo, en el budismo, el concepto Buda significa el despierto. Y en el budismo tienen, por ejemplo, nirvana, ¿no? En sánscrito, que significa el que ha despertado, el que ha comprendido. En el budismo zen tienen satori, que es la realización de la vacuidad, de la nada. En el hinduismo también tiene moksha, que también es la liberación, es ese despertar del ciclo de reencarnaciones. E incluso en el chamanismo también tienen un término para el despertar. Y más tradiciones que no he puesto. Entonces es muy interesante ver que está por todos lados, ¿no? Porque luego cuando uno hace una mirada así transversal de tradiciones, representando a las diferentes, las que he puesto antes, ¿no? La idea básica es que el ser humano está dormido, está desconectado de su fuente, está desconectado de dónde viene, de quién es, por las razones que sean. La cuestión es que hemos de volver a conectar con aquello que éramos y lo que realmente somos. Entonces siempre hay la búsqueda de la iluminación, ¿no? De la liberación de la rueda del karma, del nacer, de volverse a reencarnar, que muchas de ellas hablan de ello. Es la salvación del alma, ¿no? El despertar, el pleno desarrollo de los poderes del hombre. Porque a eso también tenemos que despertar. Tenemos un potencial que no nos lo enseñan, evidentemente, porque no interesa,
pero que hemos de despertar. Tenemos unas capacidades que no conocemos. Tenemos un potencial enorme, ¿no? Como por ejemplo el que hablábamos aquí antes de podernos sanar con la mente, con la conciencia, sin necesidad de medicamentos, por ejemplo, ¿no? Eso es un potencial que tenemos. Ivanov Gurdjieff, pienso que a nivel occidental es un personaje muy interesante porque forma parte de nuestro mundo, o sea, del mundo occidental, no tanto las tradiciones orientales, ¿no? Y él hablaba que, bueno, él creó el cuarto camino que llama, que es el cuarto camino, es el camino del mundo en el que nos movemos. El primer camino sería el del fakir, que controla su cuerpo, puede dormir en camas de púas, puede atravesarse cuchillos y tiene un control de su cuerpo. Ese es un camino. Tenemos el del monje, que se retira en un monasterio, o el de un sacerdote. Tenemos el del yogi, que controla su mente y puede parar hasta su corazón a través de su mente. Pero nosotros estamos aquí viviendo, no estamos en un monasterio, no estamos en la India. ¿Y cómo podemos nosotros despertar en este mundo? Con el trabajo que llevamos, con el estilo de vida que tenemos, con el tipo de relaciones que tenemos, con la alimentación que llevamos. ¿Cómo lo hacemos? Porque no nos vamos a retirar a un monasterio. Bueno, hay algunos que lo hacen. Pero claro, tienes que renunciar a muchos aspectos de la vida. Y claro, lo bueno es, como decía él, que precisamente en este entorno en el que estamos tenemos todos los recursos para poder trabajar ese despertar. Es muy rico, pero hay que saberlo. Entonces, Gurdjieff decía que el hombre es una máquina, porque es un autómata, porque no es consciente. Entonces repite patrones, ¿sí? Y como que no sabemos que estamos dormidos, pues seguimos con la rutina en el día a día. No hay una conciencia de algo más. Y hay muchas personas que siguen en ese automatismo, ¿sí? Por tanto, como que el hombre está siendo influenciado por muchos aspectos, ya sean del inconsciente personal, del inconsciente colectivo, a nivel de astros, a nivel del entorno, muchos niveles. Pues claro, ¿qué es lo que hace que pensemos, sintamos de la manera que lo hacemos? ¿Todos nuestros pensamientos son nuestros? Pregunta. ¿Todas nuestras emociones son nuestras? Pero claro, si no somos conscientes de por qué sentimos o pensamos, pues es que no somos libres. Estamos siendo impulsados o movidos en una dirección o en otra en función de las influencias que hay, pero si no las conocemos no podemos ser libres. Entonces, la peor de las esclavitudes es creer que eres libre cuando no lo eres y estar en una cárcel que no ves los barrotes. Claro. Entonces él decía, para poderse liberar hay que conocer, hay que tener un conocimiento preciso de tu estructura interna, de cómo eres, de cómo funcionas para que tú puedas trabajar en el día a día. Y él lo ponía en nuestro mundo, en este, porque aquí estamos aquí. ¿Sí? Entonces, si definimos, por ejemplo, esta es una definición que pienso que es muy acertada, que dice que despertarse es ser consciente, darse cuenta de tendencias, de creencias. Por ejemplo, tendencias a, se me ocurre, sobreproteger a alguien, ¿no? O tendencia a el miedo a la carencia, o la tendencia a dar demasiado, ¿no? Son tendencias que en el día a día se van manifestando. Tenemos que observarlas. Por lo tanto, tiene que haber una actitud constante de autoobservación para poder ver esas tendencias que llevamos. Tenemos creencias como, por ejemplo, una muy común, que es solo puedo ver o solo existe lo que veo. Esa es una creencia. O el sistema en el que vivimos es el mejor de los sistemas. Otra creencia. Y hay montones de creencias y funcionamos con esas creencias. Entonces, claro, hay que cuestionarse las creencias para ver si hay otras alternativas. Todas esas tendencias, creencias y reacciones nos mantienen prisioneros en una visión estrecha de lo que somos y de lo que es la vida, que es lo que decíais por allí, ¿no? Es darse cuenta de quiénes somos realmente y qué potencial tenemos. Entonces, es un trabajo arduo, difícil, del día a día, de observarse, de analizarse y de ver por qué sentimos y por qué pensamos y por qué reaccionamos de esta manera aquí y allá, y ir puliéndose. Es un trabajo realmente de arquitecto, trabajo de esculpir sobre una roca, ¿no? Es decir, vamos a darle forma a lo que soy, es hacer arte sobre uno mismo. Entonces, despertarse es poder despertar dentro de uno mismo nuestro verdadero potencial. Entonces hay que conocer qué es lo que podríamos llegar a ser y desde donde estamos empezar a caminar hacia allá. ¿Sí?
Bien, aquí ya es la última diapositiva sobre definición del despertar, ¿de acuerdo? Pero diríamos que es un proceso, es un camino, o sea, no es de un día para otro. Por ejemplo, eso que dicen que vamos a saltar a la quinta dimensión, yo tengo mis dudas, porque como precisamente es un proceso, pues ¿cómo vamos a integrar lo que es la quinta dimensión si no hemos pasado por la cuarta y no hemos integrado la tercera? Pues yo tengo mis dudas. A lo mejor pasa, pero yo entiendo que es un proceso de transformación y eso lleva tiempo. Porque como luego veremos, hay que integrar todo lo inconsciente en el consciente. Y el consciente necesita un tiempo para asimilarlo. Así que, bueno, es darse cuenta, como ya he dicho, ¿no?, de nuestros automatismos, nuestros miedos, que miedos hay muchos temores que tenemos, y no sabemos de dónde vienen. Por ejemplo, comentabas, ¿no?, pues que si uno tiene claustrofobia, pues ¿de dónde me viene eso? Pues tengo que trabajarlo, ¿no? O otros miedos, por ejemplo, a hablar en público, o miedos a ser uno mismo, o al que dirán los demás. Hay muchos miedos, y todos tenemos, nadie está libre de ellos. Pues si no los trabajamos, ¿cómo vamos a liberar el potencial que tenemos? Sí, eso es un proceso. Por tanto, es expandir e incrementar nuestra conciencia, ampliando con contenidos. Aprendemos de libros, aprendemos de conferencias, aprendemos de experiencias de otros, aprendemos de montones de fuentes. Y eso tenemos que irlo asimilando, poco a poco. O sea, no podemos digerir un pastel de golpe. Tenemos que cortarlo poquito a poquito e irlo digiriendo. Es llegar a ser consciente de, por ejemplo, nuestra sombra personal. Todo aquello que no queremos ver de nosotros, que a veces proyectamos en los demás. Pues es un buen ejercicio el qué es lo que no me gusta del entorno y ver por qué no me gusta, tal vez es una proyección mía. Entonces, es un proceso también que hay que llevar a cabo. Pero del mismo modo ocurre que hay una sombra colectiva. Esa sombra colectiva que ahora estamos despertando a que hay grupos de poder, a que hay toda una serie de historias que están manejando los hilos. Pero ahora empezamos a verlo. También hay que despertar a eso. Hay un despertar individual y hay un despertar social. Y sin los dos veremos que no puede haber una integración en la creación de algo más positivo. Es conectarse ¿con qué? Con el ser interior. El poder parar la mente y poder sentir nuestro corazón, poder sentir lo que somos, poder sentir esa voz interna, pues es un trabajo, a través de la meditación o a través de miles de técnicas. Pero es conectar con uno mismo, conectar con los demás, a través de la empatía. Poder conectar y sentir lo que siente la otra persona. Poder conectar con los animales, poder conectar con las plantas, poder ir a un lugar sagrado y poder conectar la energía del lugar. O sea, que despertar también es conectar. Pero todo eso no trabajamos en eso, porque no podemos trabajar en el ritmo de vida que llevamos. Pero todos estos son aspectos del despertar, ¿sí? Y por último, ya lo habíais dicho, ¿no?, pero es quiénes realmente somos. ¿Y quiénes realmente somos? ¿Quiénes somos? Porque somos lo que creemos que somos, pero lo que creemos son creencias que nos vienen de fuera. Pero no sabemos lo que somos porque no lo experimentamos desde dentro. Tenemos que experimentar de dentro para confirmar las creencias que vienen de fuera y ver si son o no son lo que nosotros hemos experimentado. Por ejemplo, que somos seres multidimensionales viviendo en una realidad multidimensional. Eso puede ser una creencia, pero puede ser una vivencia. Y cuando es una vivencia, te pueden decir tu tía que eso es así. Entonces, bueno, estos son aspectos. Un proceso, el darse cuenta, expandir e incrementar a través de información, el llegar a ser consciente de montones de aspectos, conectarse con o despertarse a. Bien, pienso que esta imagen, y es África, si lo veis, o sea, es enorme, es nuestro inconsciente. O sea, es todo aquello que no somos conscientes. Y la parte de arriba, que es bien pequeñita, es lo que somos conscientes de nosotros mismos. Entonces el proceso de despertar es hacer consciente la inconsciencia, o sea, es hacer subir esto hacia arriba. O sea, que todo este agua, o sea, que todo esto vaya subiendo. Claro, el trabajo es descomunal. Porque no solo eso, sino que el inconsciente personal luego está relacionado con el inconsciente colectivo. Porque todo es agua. Con lo cual estamos siendo influenciados por arquetipos del inconsciente colectivo. Y con información, resonancias mórficas, campos mórficos de información que nos influencian. Claro, el trabajo aquí no se acaba, porque el agua que hay es casi infinita, ¿no? Por tanto, es ver aquello que no veíamos, en muchos aspectos. Con lo cual yo creo que esta imagen del iceberg
es muy clara para entender qué es despertar. Bien. ¿Cuántos creéis que habéis despertado? Un palmo. Son grandes palabras, grandes palabras. Bueno, hemos dicho que es gradual, ¿no? No, intentamos. Es gradual, Gradualmente. Estamos en ello. sí. Y un palmo de lo A Madagascar no hemos llegado. De Casablanca, ¿no? Nos hemos quedado allá. Sí. Bueno, yo creo que si habéis venido a esta conferencia es que ya habéis despertado. Porque ya, como he dicho antes, es el inicio de un interés por. Y eso ya es un despertar, es querer saber algo más. ¿Sí? Por ejemplo, es sentirse identificado con parte o la totalidad de lo que acabo de explicar. Si os ha resonado lo que os he explicado y habéis entendido lo que os he explicado, es que ya habéis iniciado ese camino del despertar. Porque el que no ha entendido lo que he dicho no se siente identificado como experiencia personal. Y al no resonar, es que todavía no lo ha iniciado. Por eso no lo puede ver. Es como, por ejemplo, mirar al firmamento y es que eso lo veo a puntos de luz. Sí, es muy bonito, pero ¿qué hay ahí arriba? Claro, si tienes un conocimiento de astronomía, pues podrás ver las constelaciones, podrás ver montones de estrellas con sus nombres, ¿no? Pero si no sabes, no ves nada. Entonces esto es lo mismo. Si sabes desde la experiencia, puedes reconocer que en esto pues hay algo de verdad, ¿no? Entonces, esta frase me encanta, que es de Krishnamurti, ¿no? Si resonáis con esta frase, es que habéis despertado seguro. Porque si no, la frase, si no se ve, es que no es nada saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Sí, darse cuenta de que algo no va bien en el mundo es darse cuenta de que es que no puede ser. O sea, no podemos vivir de la manera que vivimos. Porque como somos mucho más, no puede ser que estemos viviendo en estas condiciones tan limitantes, ¿no? Bien, pues hagamos un boquete en la caja. O sea, el estar dormido es estar viviendo en una caja, 4 paredes. Y vivimos en esos límites. Y esos límites nos movemos de creencias, de teorías, de principios. Y no salimos de la caja. Esa es nuestra realidad. Pero claro, hay que hacer un agujero y mirar qué hay fuera, ¿no? Y cuando miramos fuera, pues descubrimos cosas. ¿Y qué ocurre? Cuando descubrimos cosas, pues claro, a la gente le da miedo. Dice, uy, no me hables de eso. Eso no. Yuyo. Pero hay otras personas que están más preparadas para salir. Y hacen un boquete y salen. Sacan una mano, sacan la cabeza, sacan un pie. No salimos del todo, porque cuando salimos hay otra caja. O sea, son cajas dentro de cajas dentro de cajas. Son las matriuscas rusas. ¿Sí? Entonces, pero bueno, nos vamos ampliando. Es como un tiesto. Uno tiene plantas en casa y no cabe más porque las raíces salen por abajo, es que necesita ya otro tiesto, ¿no? Entonces, a veces necesitamos otro tiesto para seguir evolucionando y crecer. Bien, estos son 5 aspectos del proceso de despertar de la consciencia, ¿de acuerdo? Bueno, esto es una imagen, creo que es muy común, porque ejemplifica muy bien la transformación que uno tiene, no una vez, sino muchas veces, en la que hay, uno es un gusano, y a través de este proceso, de la crisálida, pues se produce una metamorfosis, en la que de pasar de arrastrarse por el suelo uno empieza a volar, ¿no? Entonces, es muy conocida por eso, ¿no? Porque realmente es lo que nos pasa cuando despertamos y cuando hay despertares profundos, ¿no? Entonces veremos cómo es el proceso, o sea, cómo se vive, cómo se experimenta, ¿no? Que eso es lo que a mí me explicaron estas personas. La reversibilidad, ¿es reversible? ¿Es irreversible el proceso de despertar? ¿Es retador? ¿No lo es? ¿Es fácil? ¿No es fácil? ¿Cómo es? ¿Experiencias de muerte y renacimiento? ¿Las hay? ¿No las hay? ¿La esperanza y la fe? ¿Qué pasa cuando entramos en crisis? Cuando hay la crisis profunda del alma. ¿A dónde se va la esperanza entonces? ¿A dónde se va la fe? ¿O dónde está la fe? ¿O los riesgos del camino? Que nadie habla de los riesgos del camino. Porque hay riesgos, hay muchos riesgos. No es un camino nada fácil, pero saber los riesgos es bueno. Vamos por el primero. ¿El proceso es gradual o repentino?
sea, depende de la persona, depende de la experiencia. Por ejemplo, puede ser gradual en aquellos que tienen una insatisfacción de vida, puede ser gradual en aquellos que tienen una inquietud por algo más, puede ser gradual en aquellos que quieren saber quiénes son, qué hacen aquí, el por qué. Entonces, poco a poco, a través de un camino de búsqueda, van encontrando respuestas y van transformando su vida. Pero puede ser también que haya un despertar de Kundalini a nivel energético, eso desestabiliza a la persona. Puede ser que tenga un accidente, puede ser que tenga una experiencia cercana a la muerte, puede ser que tenga un encuentro con otras entidades. Hay montones de experiencias que pueden ser repentinas. Y cuando eso ocurre, pues claro, la realidad que uno tenía, dices, ostras, ¿ya qué ha pasado aquí? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? O sea, uno se desorienta. Por ejemplo, con las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Con el libro de Raymond Moody, que es así súper conocido, en el que personas que han muerto clínicamente han renacido, porque no han muerto, sino que se han visto desde fuera, han visto el cuerpo, han visto la habitación de la clínica, han visto a los médicos, han visto cómo operaban, o se han visto en la camilla, y clínicamente estaban muertos, pero luego han vuelto y han explicado, ¿no? Y a lo mejor esas personas no creían en nada, eran personas corrientes, y claro, con esas experiencias uno vuelve cambiado. Eso es un despertar, y dices, ostras, que la vida es mucho más que estar aquí en este cuerpo, aquí encerrado, ¿no? Entonces, claro, esas experiencias son repentinas. Por ejemplo, también se dice que el proceso nos lleva a todos al mismo sitio. Aquí hay teorías para todos los gustos, pero hay dos. Una es la filosofía perenne, que es todas las tradiciones espirituales, normalmente nos dicen que todos vamos al mismo sitio cuando evolucionamos, ¿no? Y cuando nos iluminamos. Luego hay otros, como por ejemplo Jorge Ferrer, que es un investigador académico a nivel transpersonal, de psicología transpersonal, que dice que todos estamos en diferentes orillas de un mismo lago. O sea, en diferentes tradiciones, ya sea la budista, ya sea zen, chamánica, de occidente, que vamos a parar a diferentes orillas, porque a lo que llegamos es distinto a veces en diferentes tradiciones. Bueno, es un concepto teórico que no es muy útil, porque lo ideal es vivirlo, ¿no? El ritmo natural. El ritmo natural es como una planta. Si nosotros queremos plantar, y estoy practicando en casa en ello, en plantear tomates, lechugas y ver los ciclos de crecimiento, ¿no? Si uno intenta que una planta crezca y la estira, se rompe. Dice, quiero tomates ya, venga. Y le tiras, y le pones abonos, y le pones cosas, y no crece. ¿Por qué no crece? Porque tiene su ritmo. Entonces el proceso de despertar tiene su ritmo. Y a veces uno querría ir más rápido, o querría que fuese más lento. Si no puedo, con tantas experiencias no puedo, me colapso. O a veces es impaciente, ¿no? Porque quiere llegar a ciertas experiencias, o quiere llegar a saber algo, o quiere comprender algo, pero no puede ser. El proceso es el que es, y es el proceso natural. Entonces es una de las lecciones que tenemos que aprender, que todo tiene su ritmo. Porque somos parte de la naturaleza, aunque nos hayan desnaturalizado. Formamos parte del reino de la naturaleza, y por tanto tenemos un ciclo también natural. No es ordenado. Hay parte que sí y parte que no. O sea, por ejemplo, Ken Wilber, que es uno de los psicólogos transpersonales, que ya no lo es, pero bueno, es uno de los padres de este movimiento, estructura muchísimo el proceso de desarrollo y el proceso espiritual, muchísimo, con muchas etapas, pero la realidad es que no es así, porque a veces uno tiene despertares que son de una etapa mucho posterior. Entonces, no es ordenado, es caótico, a veces es caótico, las experiencias pueden ser caóticas, porque la vida tiene muchas facetas, muchos aspectos. Pero a la vez no nos podemos saltar escalones. No podemos hacer matemáticas 3 si no hemos hecho la matemática 1. Entonces, bueno, hay otros momentos que son más expansivos. La necesidad de compartir con otras personas, de hacer viajes, de hacer cursos, de ir a conferencias. Y claro, hay otros momentos que son introvertidos. Que es que no quiero ver a nadie, quiero estar conmigo mismo, me retiro, me refugio y no quiero hablar más que con las 2 o 3 personas que conozco. Entonces hay momentos para todo en este proceso, ¿no? La intensidad también es variable, porque hay momentos que son muchos más intensos. Por ejemplo, uno puede hacer un viaje chamánico y vivir experiencias muy intensas, ¿no? Y hay otros momentos en los que parece que no pase nada.
Pero pasa que hoy en día, ¿qué día no pasa algo, ¿no? Tal como están las cosas. Pero a nivel interno, bueno, es un proceso. Sobre todo, es como lo dicen los idiomas, ¿no? Cuando uno aprende un idioma, de 0 a 1, es como que ha hecho un gran salto. Tener una gran experiencia espiritual o comprender ciertas verdades es un gran salto, es una gran emoción. Pero luego cuando lo llevamos al día a día, eso ya es más difícil. Eso requiere una constancia, poco a poco, y la intensidad baja. Y es más difícil mantener esas realizaciones internas en el día a día. Por tanto, hay que ser muy paciente y muy constante. Y además uno sabe cuando ha terminado. Por ejemplo, yo recuerdo que años atrás devoraba los libros. Me encantaban los libros y quiero saber. Llegó un punto que dije, basta, no voy a leer ni un solo libro más. Ahora necesito experimentar. Por tanto, sabes internamente que necesitas otra cosa. O por ejemplo, recuerdo también que dije, necesito hacer yoga. Estuve bastante tiempo haciendo yoga, meditación. Y de un día para otro dije, basta, se acabó. No vuelvo al centro de yoga. Ahora toca salir del mundo. Entonces, uno sabe cuando llega el momento de cambiar de fase. Y hay muchas, ¿no? Entonces es algo interno. Pero para poder saberlo hay que estar en contacto con uno mismo. Hay que escucharse. Y debemos practicar la escucha. ¿Y cómo me siento? ¿Qué pienso? ¿Cómo reacciono? ¿Esto me gusta o no me gusta? Bien, ¿es reversible el proceso? Yo diría que no es reversible. No es reversible porque en un momento has pasado un umbral, una puerta, no hay vuelta atrás. Una vez uno experimenta, por ejemplo, comentaba de vidas después de la vida, cuando uno ha tenido una experiencia cercana a la muerte, su visión de la realidad cambia completamente. O sea, ya no ves la realidad y la vida como era antes. Es que es imposible. Es como haber visto la luz. O sea, estar en un mundo a oscuras y de repente ver la luz. Y apagarse. Uy, has visto algo. Y ese algo que has visto, ya no puedes hacer ver que no lo has visto. Es lo mismo. Lo que pasa es que hay momentos, como decía, que son más tranquilos. Puede haber momentos en los que te estanques en el proceso y no avances tanto como podrías avanzar. Pero hay un dicho tibetano que dice que cuando las gallinas no ponen huevos, no significa que estén ociosas. O sea, que algo por dentro se está gestando. ¿Sí? Es un reto sin duda. Porque cuando salimos de la caja, ¿qué ocurre cuando salimos de la caja? Pues que claro, es un terreno desconocido. Y cuando entramos en terreno desconocido, aparecen los miedos. Aparece el miedo al que pensaban los demás, el miedo a ver si me voy a perder. Porque claro, lo fácil es seguir un camino que ya esté preestablecido. Pero al salirse de la caja, pues claro, es explorar otros aspectos de uno mismo, otros aspectos de la realidad. Muerte y renacimiento. Cuando uno tiene una crisis profunda del sentido de la vida, se produce una muerte y un renacimiento. Cuando uno puede tener experiencias como las que comentaba, todos tenemos una estructura de identidad, de quién soy yo, qué hago en este mundo, quién soy, qué nombre tengo, qué profesión tengo, a qué me dedico, mi familia, mis amigos. Es toda una estructura que hemos construido. Y tenemos prioridades, tenemos objetivos, tenemos necesidades, tenemos intereses. Yo hago las cosas pero cuando viene una experiencia de esas, lo que puede ocurrir es que aquello que hacías ya no tenga sentido. Y si no tiene sentido, ¿para qué vas a seguir haciéndolo? Por tanto, te empiezas a deconstruir como persona. Bueno, ¿ya qué voy a hacer? Y poco a poco la energía se va yendo. Porque ya no tiene sentido lo que haces. Por ejemplo, conozco una persona a nivel social que es un físico que creía pues que la física y los sistemas de energía que tenemos pues son los que son basados en esa teoría. Pero un día de repente vio, por ciertas circunstancias, un aparato de energía que generaba energía casi de forma ilimitada. Y claro, según los principios de la termodinámica, eso no podía ser. Con lo cual, todas sus estructuras físicas sobre cómo funciona la realidad se vinieron abajo. Y tuvo una crisis existencial, porque claro, era un físico. Y estoy hablando de un aspecto externo, no interno. También pasa. Entonces, ¿qué ocurrió? Que claro, estuvo durante un año o dos, pues claro, a ver, ¿cómo voy a integrar todo esto? Porque todo lo que yo había creído, todo lo que yo había enseñado en el colegio, ya no es verdad. Y si no es verdad, ¿qué es lo que estaba enseñando? Pero eso pasa a nivel médico, a nivel de salud, a nivel de muchas disciplinas que puede pasar, ¿sí? La esperanza y la fe.
Es difícil mantener la fe cuando uno está en la noche oscura del alma. Es difícil, porque uno no ve más que oscuridad. Y uno se puede rasgar por dentro. La experiencia de sufrimiento es muy intensa. Pero si tenemos a alguien fuera que nos coja de la mano, que diga, no te preocupes. Pasa que a veces no pasa, a veces no hay nadie, estás más solo que la una. Pero es una experiencia que al final siempre hay luz, porque siempre salimos. Es como lo de la mariposa, ¿no? Cuando está en la crisálida, ahí está totalmente oscuro. Hay que confiar que esos procesos nos llevan luego la luz. Pero cuando uno lo sabe por adelantado, lo puede estar viviendo. Y hay una idea ahí que sabe que eso terminará algún día. Porque es un proceso de nacimiento, ¿no? Igual que el nacimiento, uno parte de la oscuridad a la luz cuando sale, ¿no? Los riesgos del viaje, que pienso que son muy importantes. El primero es no tener los pies en el suelo. O sea, cuando uno empieza a despertar a realidades espirituales, puede perderse en ellas. Y es fácil perderse, porque uno se queda maravillado por lo que yo llamo los fuegos artificiales. Que si canalizaciones por aquí, que si maestros por allá, que si guías por aquí, y montones de historias que están muy bien porque nos hacen ver que la realidad es mucho más. Pero hay otra realidad que es la inmediata, la del día a día. Y claro, ¿cómo conjugamos las dos? A veces por escapismo nos vamos a la otra. Porque como no nos gusta la que estamos, pues nos vamos a la otra. Y nos quedamos colgados en la otra. Y no nos damos cuenta de que hay que aterrizar. Y hay que ganar dinero, y hay que trabajar, y hay que hacer toda una serie de cosas que forman parte de nuestro mundo material. Entonces a veces parece que el mundo material no valga nada en el mundo espiritual. O que no hay que cobrar, o que el cuerpo no vale, no hace falta cuidarlo el cuerpo, por ejemplo, que lo que importa es la espiritualidad, y lo que importa es las tradiciones, por ejemplo, de la India, ¿no? En la que no se cuida en el cuerpo. Si el cuerpo es la última manifestación de todo lo que es, también forma parte del espíritu. Por lo tanto, también hay que integrarlo, hay que espiritualizar la materia. Entonces, a veces nos olvidamos que la materia es la última densidad, si es que eso es así. Así que es importante tener los pies en el suelo, pero es fácil elevarlos cuando uno entra en contacto con este tipo de realidades, ¿no? Las ideas de grandiosidad, o yo soy el elegido, puede ser fácil cuando uno descubre, cuando uno realiza, sentirse yo soy el elegido por, ya sean extraterrestres, ya sean dioses, ya sean maestros, ya sean guías, ya sean ángeles, yo soy el elegido para transmitir algo. Entonces hay el riesgo de creerse que uno es a alguien. Y claro, bueno, es una de las pruebas también que uno tiene en el camino, las pruebas de no caer atrapado en eso. O por ejemplo, otra de las pruebas y los riesgos es imponer la propia visión, porque cuando uno ha vivido algo cree que eso es la verdad, pero no deja de ser una verdad relativa a su persona y a su percepción y su experiencia. Es una verdad, sí, pero es la suya. Igual que lo que yo os estoy explicando ahora es mi verdad. Es posible que estéis de acuerdo o no estéis de acuerdo, pero yo entiendo que es relativa a mi experiencia. Sí, pero es fácil imponer, porque a veces uno cree tanto en aquello que está diciendo que no tiene en cuenta que a lo mejor el otro no lo ve así. Y puede pasar, pero bueno, hay que ser consciente de que es uno de los riesgos. O perder, por ejemplo, el propio objetivo del viaje. Uno se pierde en los fuegos artificiales y se olvida de que lo importante es poder querer más a los demás, poder amar más a los demás, estar más cerca del mundo, transformar al mundo, ayudar a lo que tenemos alrededor. Y uno se puede perder en elucubraciones intelectuales, en elucubraciones espirituales, en experiencialismos, la necesidad de experimentar cosas y experimentar y experimentar y experimentar. Sí, eso está muy bien, pero luego ¿cómo lo integras en el día a día? Hay que vivirlo, hay que aterrizarlo, hay que transformar tu trabajo, tu profesión, tus relaciones. Todos son riesgos que están. Por ejemplo, perder la salud mental. Yo hace unos cuantos años, cuando estaba en el Hospital San Pablo, en psicooncología, trabajamos con un equipo de psicólogas, sobre todo psicólogas porque hay muchas en el hospital, y una de ellas parecía que tenía los pies en el suelo, pero empezó a entrar en contacto con el tema más esotérico, que sí chamánico. ¿Y qué ocurrió? Pues que de un mes a otro empezó a tener conductas muy raras, de predicar con la Biblia,
de creerse la elegida, y al final tuvo un brote psicótico. Y la encontraron pues con las uñas arrancadas, con haber hecho un ritual y unas cosas pues muy... un brote psicótico, realmente se desconectó de la realidad y se fue a otro mundo, ¿no? Que no digo que pase, pero pasan estas cosas. A veces ciertas experiencias energéticas o chamánicas con ciertas sustancias, si la personalidad no está bien arraigada en el suelo, puede pasar. Entonces, bueno, hay que ser consciente de lo que uno hace. También la dificultad, como comentaba antes, de integrar ciertas experiencias. Y no es fácil. Porque, por ejemplo, un despertar espiritual y un despertar social. Un despertar espiritual, uno se da cuenta de una experiencia de multidimensionalidad. Y dices, ostras, he experimentado que yo soy mucho más que este yo concreto, y he experimentado que, por ejemplo, pues soy un ser más grande, que está en un ser más grande, y así más grande, ¿no? Y dices, bueno, ¿y ahora cómo vivo yo con eso? ¿Cómo voy yo a trabajar? No tiene sentido. O sea, no puedo vivir con eso, ¿no? O, por ejemplo, haber conectado pues con otras entidades. Y dices, bueno, ¿y ahora cómo lo vivo? ¿Cómo lo experimento? O, por ejemplo, un despertar social. ¿Qué está pasando? Cuando uno se entera de que la realidad en la que vivimos es una farsa, es una ilusión, es un teatro. Claro, yo, por ejemplo, hace unos años decía, ostras, ¿cómo es que las universidades nos enseñan la psicología transpersonal? Que digamos que la psicología que integra la parte espiritual dentro de la psicología, o sea, que integra todas las tradiciones, que estudia la multidimensionalidad del ser humano. ¿Cómo es que nos lo enseñan si hay evidencia a borbotones? Y en Estados Unidos llevan 50 años investigando. ¿Por qué no interesa, no? Pues ¿por qué no interesa? Porque es la llave de salida de la conciencia. Pero lo que sí que interesa es un paradigma científico, un paradigma en la psicología, que es cognitivo-conductual, que se llama, que es tipo rata. O sea, hay una caja negra que no vamos a mirar lo que hay dentro, entonces hay un aprendizaje y hay una respuesta, y eso es lo único que interesa. O sea, que uno aprende por estímulos. Pues como lo del perro de Pavlov. No sé si os sonará el perro de Pavlov, pero era un perro que empezaba a salivar cuando veía la comida, pero al final provocó un condicionamiento condicionado, que se llama, que es cuando oía la sirena y ya salivaba y no había comida. Entonces, esa es la perspectiva de la psicología hoy en la clínica, en los hospitales. Y dices, pero ¿cómo puede ser que no se esté enseñando lo que es realmente el ser humano cuando hay pruebas por todos lados? Cuando podría liberar a mucha gente, cuando podría ayudar a muchos, cuando se podría reinterpretar todos los síntomas, tanto físicos como psicológicos. Pues no. Entonces, claro, no entendía, pero cuando empecé a despertar a nivel social, a entender el entramado que hay de multinacionales, de gobiernos y demás, pues entiendes, comprendes y te relajas también, porque ahí nos enseñan las universidades. Pero claro, eso provoca una crisis. ¿Por qué provoca una crisis? Pues dices, bueno, y mi intención de hacer esto es que ya no tiene ningún sentido. Porque es que me voy a encontrar con una pared. Entonces no voy a seguir por este camino, mejor que cojo otro camino. ¿Pero cuál camino cojo? Salimos de la caja. No hay caminos, hay que hacerlos. Y claro, hacer caminos no es nada fácil. Lo fácil es seguir detrás de otro. Pero bueno, ese es el reto del despertar, hacer caminos. Y otro riesgo es el querer controlar demasiado. Cuando queremos controlar demasiado los procesos, lo que ocurre es que generamos miedo. Porque el querer controlar es porque hay miedo de que se nos escape de las manos. Y puede pasar que en esos procesos, como que no los podemos controlar, queremos controlarlos. Y eso todavía aviva más el fuego del proceso. Pero hay que entender que no se puede controlar. Que hay cosas que no se pueden controlar, ni a nivel interno ni a nivel de vida. Esa frase que a lo mejor habéis oído, ¿no? Si quieres escuchar a Dios reír, ¿sabéis lo que tenéis que hacer? Explicarle tus planes. Porque realmente es así. O sea, uno traza su vida, pero es que luego pasan otras cosas. Entonces, bueno. Bien, ¿cómo son las personas dormidas? Ahora vamos a ver en concreto cómo son personas dormidas, cómo se comportan a nivel físico, mental, emocional, social, cómo son las personas y a nivel espiritual. ¿De acuerdo? Pienso que esta viñeta describe bastante bien cómo estamos viviendo hoy en día. En 8 pasos. Luego yo le he puesto 11, pero en 8 pasos la vida actual. Personas dormidas, ¿sí?
se despiertan por la mañana, toman el café, conducen al trabajo, cogen transporte público, trabajan delante de un ordenador, si es el caso, vuelven a casa, ven la televisión y vuelven a dormir. Y aquí dice, el paso 8 es volver a repetir el 1, otra vez. ¿Sí? Y esa es la rueda. Entonces, eso puesto un poquito más en la realidad, a lo mejor es un poquito generalista, pero trabajar duro, porque esa es una de las creencias, hay que trabajar muy duro para conseguir las cosas, que el mundo es muy difícil, está todo muy complicado. Consumir mucho, porque si no la economía no reaviva, hay que consumir mucho para que la economía y el PIB crezcan, ¿sí? Porque el consumo es lo que permite que la economía funcione. Si no hay consumo, pues no hay crecimiento. Hacer vacaciones y ocio, porque llega agosto y es muy gracioso, porque todo el mundo te pregunta, bueno, ¿y te has ido a algún sitio este verano? ¿A dónde te has ido? Pues me he quedado aquí. No me he ido a ningún lado. ¿No he hecho ningún viaje? Pues no. ¿Por qué tengo que hacer un viaje? Bueno, pero lo normal es vacaciones, es de viaje. Bueno, pues no. El ocio. Lo normal es trabajar, agotarse y tener todo tipo de alternativas de ocio. Eso no quita que vayamos al cine o que hagamos ocio, pero conscientemente. Otra cosa es hacerlo porque estás cansado y vamos a divertirnos, ¿no? Pero es como está programado la cosa. Está programado para que trabajemos mucho y tengamos unas vacaciones al año para descansar, para que sigamos trabajando. Hablar de ilusiones y planes. Es normal pensar, ostras, cuando sea más mayor o de aquí a un tiempo me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro, y uno pues planea, ¿no? Con su familia, con su pareja o con quien sea. Planea cosas futuras. Pero muchas veces no salen. Casarse, tener hijos y tener nietos. Es uno de los planes también de la vida. Y si no los tienes, y dices, no tienes, pero ¿cuándo los vas a tener? Pero ya te toca, se te va a pasar el arroz. Y claro, pues bueno, pues no. ¿Por qué tengo que tenerlos ahora? No. Es que es el ciclo de la vida. ¿Pero tú qué sabes del ciclo de la vida? ¿Tú sabes lo que es la vida? Sí, que es lo que es la vida. La vida es esto. ¿Ah, sí? ¿Esto es la vida? Bueno, pues si es para ti, pues será para ti, pero para mí no lo es. Entonces, claro, te imponen las cosas sobre cómo tienes que vivir. El no cuestionarse. Esto es una cosa que he oído muchas veces. Que es mejor no cuestionarse nada para ser más feliz y sentirse más seguros. Si piensas demasiado, pues vas a ser infeliz. Por ejemplo, no sepas tanto. Mejor no sepas tanto, no leas tanto, no estudies tanto, porque es que si no vas a ser infeliz. Son frases que se dicen, ¿no? Entonces, bueno, pues vale, está bien, pero no va conmigo. Pagar impuestos y seguros. Impuestos montones. Y seguros también porque nos generan muchos miedos. Que es el seguro del coche, que es el seguro del ordenador, que es el seguro del móvil, que es el seguro de vida, que es el seguro de no sé qué, de la casa. Montones de seguros porque hay un miedo a que pase algo. Y diré, me fui a cambiar el móvil y me dice, no, has de ponerle un seguro al móvil porque se te puede romper. No se me ha roto nunca ni uno, ¿eh? Se te puede romper y claro, es muy caro, no te van a dar, te vas a quedar sin móvil durante unos meses hasta que no tengas puntos. Mejor que le pongas un seguro, ¿no? Y claro, es como, pues a lo mejor le voy a poner un seguro, ¿no? Te genera el miedo, a ver si se me va a caer y me voy a quedar sin móvil. Claro, pero claro, esos procesos están ahí y hay que observarlos, ¿no? Perder la energía vital. Sí, uno ha trabajado mucho, no se ha cuidado nada y poco a poco va perdiendo la energía vital, va enfermando y entonces al final pues lo internan en el hospital o tiene enfermedades crónicas. Y bueno, también hay que ahorrar para la jubilación. O sea, hacemos todo esto ahorrando para el final de la vida. Para cuando llegue al final tener dinero para poder vivir. Porque no podemos seguir trabajando. Y al final pues enfermamos y morimos. Y otra vez empezar. Entonces, pueden haber más cosas aquí, seguramente, pero creo que son principales, ¿no? Del modo de vida que estamos llevando hoy en día. Que a lo mejor está mirado muy fríamente. Y dice, bueno, sí, pero yo soy feliz. Sí, pero es que esto está muy bien, pero es que hay muchísimas cosas más que se pueden hacer. Y eso es a lo que voy. Hay mucho más que esto. A lo mejor uno puede vivir feliz con esto, y yo lo acepto, lo entiendo. Pero es que hay muchas más cosas. Bien. Cuando uno está dormido, como una oveja, o como una marioneta, ¿sí? Pues uno vive dentro de los convencionalismos sociales que se dice. Porque uno se siente cómodo, se siente seguro, se siente en esos límites.
acepta las normas y no se las cuestiona. Esos son los límites y no pasa, ¿no? Por ejemplo, oía antes, por allí, antes de empezar, que había un médico que a productos alternativos, no, eso es malísimo, yo soy químico y sé mucho y no puedes tomar de esas cosas, porque te van a hacer mucho daño. Entonces, bueno, son límites a nivel mental, ¿no? Límites de conceptos teóricos. No salen de ahí, no experimentan. Se sienten seguros, porque la seguridad es fundamental. En la pirámide de Maslow de necesidades humanas se puede estar más o menos de acuerdo, pero sí que es cierto que todos necesitamos sentirnos seguros. Y podemos sentirnos seguros desde lo material, tener un sueldo, tener un dinero, tener una casa, tener un cobijo, tener comida. Pero dependiendo de qué creencias tengamos en la cabeza, podemos hacer que nos sintamos seguros sin esas cosas también. Podemos creer que el universo nos proveerá lo que necesitemos. Esa es una creencia que también nos puede dar seguridad. Sí, pero ya es otro estrato. Pero necesitamos sentirnos seguros, porque nos seguimos sintiendo seguros pensando que el universo nos va a dar lo que necesitamos. ¿Sí? Y hay un estado de hipnosis compartida. Cuando uno está dormido, no sabe que está dormido, crea incluso que puede estar despierto, pero como que no se da cuenta de que está dormido, se cree que es lo normal. Entonces es una hipnosis compartida colectiva. Bien, vamos a concretar. Aquí solo he puesto algunos aspectos, porque no los puedo poner todos porque si no sería muy denso. Pero a nivel físico, ¿de acuerdo? El cuerpo. ¿Cómo se relaciona una persona que está en estado dormido con su cuerpo? Pues generalmente no lo escucha. Cuando tiene síntomas, molestias, no escucha, sigue funcionando. O sea, la mente va por aquí, las emociones van por aquí y el cuerpo va por aquí. Y todos van a su aire, no hay una coherencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que no lo cuida ni lo respeta, porque es como que el cuerpo no es suyo. Está en el cuerpo y, ostras, me duele la rodilla, qué rollo, dame algo para que se me cure, porque tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Me duele la cabeza, quítamelo, que no lo quiero, el dolor de cabeza. O un resfriado, venga rápido, que se vaya, que tengo que trabajar. Entonces, claro, no se hace responsable de su salud, porque no hay una conciencia de que lo que se manifiesta en el cuerpo es una manifestación de algo mucho más interno. Entonces el cuerpo es simplemente un vehículo. Es una máquina que es perfecta, si fuese tan perfecta no se ponía enferma, pero bueno, tiene molestias y hay que irlas arreglando, ¿no? Es como el mecánico, que llevas el coche al mecánico, te cambia la bujía, te cambia esto, no sé qué, no sé cuántos, y pim pam, ya estamos listos para salir y seguir trabajando. Pues claro, esa es la conciencia que tiene uno cuando está dormido. El ruido mental. Normalmente la persona a nivel mental es bastante obsesiva, no tiene momentos de paz interna, siempre está pensando y de forma circular, porque siempre piensa sobre lo mismo, porque no es creativa, porque no es imaginativa, no piensa en posibilidades, en otras maneras de... no. Y además repite programas mentales, como hemos dicho, desde fuera entran creencias a nivel religioso, a nivel social, a nivel teórico, a montones. Y funciona con eso, es como un programa, como un software que le ponemos al ordenador y funciona con eso. Entonces no es consciente que está funcionando con un software. A nivel emocional, generalmente es preso de las estructuras familiares heredadas. No es consciente de que está heredando de sus padres, de sus abuelos y demás, una serie de emociones, una serie de conductas, de patrones que manifiestan el día a día con su pareja, con su familia, con sus hijos, con sus padres, con sus amigos, con la gente del trabajo. Y eso se manifiesta en nuestro comportamiento, pero no es consciente de eso. ¿Y eso qué hace? Hace que las relaciones se compliquen y hayan conflictos y hayan problemas. Pero como no hay ninguna conciencia, pues las cosas degeneran y uno rompe y sigue por otro lado, ¿no? Y vuelve a repetirse lo mismo y sigue. Entonces, bueno, la actitud principal suele ser de víctima, que es pobre de mí. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué todo el mundo se enfada conmigo, por ejemplo? ¿O por qué todo el mundo me deja? ¿O por qué todo el mundo lo que sea? Es víctima de las circunstancias. ¿Por qué soy tan desgraciado? ¿Por qué me tiene que estar pasando esto? Por ejemplo, la gente con alguna enfermedad grave. Yo recuerdo en el hospital que decía, ¿por qué me tiene que estar pasando esto? ¿Que es que Dios me está castigando? ¿La vida me está castigando? Pues tal vez no. Emociones suelen ser normalmente reactivas, automáticas y programadas. Es como los botones. Uno toca un botón, ping, y aparecen emociones, ¿no? Todos tenemos nuestros botones, nuestros puntos débiles,
pero cuando no eres consciente simplemente reaccionas continuamente a ciertos estímulos externos, reaccionas emocionalmente. Pues la persona no es consciente de eso. El sentimiento generalizado, de que además, el sufrimiento generalizado, perdón, y no tiene paz interior, porque hay una insatisfacción de base. A veces la persona no es consciente de que la tiene, pero está. Porque vivir en estado dormido es una vida sin sentido, aunque el sentido sea material o sea inmediato. Es un sentido que es válido el sentido, pero el ser, como que somos seres con una gran profundidad, porque somos seres espirituales, necesitamos un sentido mucho más trascendente para vivir. Cuando no lo tenemos, hay algo ahí que falta. He oído muchas veces que hay gente que lo tiene todo, pero le falta algo. Eso es lo que falta, que hace que la vida tenga mucha más fuerza, mucho más sentido. Y por eso se inician los procesos de búsqueda, porque falta algo. A nivel, ¿cómo es la persona? Claramente no se conoce a sí misma y tampoco sabe lo que es, ni tampoco le interesa. Tú hablas con una persona dormida sobre el autoconocimiento y dirá, ¿eso para qué? No tiene control de sí misma, evidentemente, porque no es consciente, y como no es consciente no se puede controlar. Y por tanto tampoco es responsable de sí misma. No se hace responsable de lo que le pasa ni de lo que dice. Normalmente dice lo que piensa, pero no piensa lo que dice. No suele ser consciente de su ignorancia, no se da cuenta de que no sabe muchas cosas y que tal vez se equivoca en muchas. No reflexiona sobre su comportamiento y por tanto es que no puede ser una persona plenamente responsable, porque sigue siendo un autómata, como decía Gurdjieff, lo habíamos dicho antes, ¿no? Por tanto está centrado en sí mismo, busca únicamente su propio beneficio y claro, el paradigma material en el que estamos, egoísta, de competición, fomenta precisamente esto, todavía lo fomenta más, porque es que es yo para sobrevivir yo. Con lo cual no hay una apertura a los demás. Es que si no me fijo yo, no sobrevivo, ¿no? Por tanto, mente, corazón y cuerpo están desconectados, separados y cada uno va por caminos distintos. A nivel social, yo diría que está hipnotizado por la publicidad, el consumo, el tener y el trabajo. Generalmente es a través de lo que tiene, no es a través de lo que es como persona. Entonces, lo que sale en la televisión, lo que sale en las películas, lo que sale en los medios, pues se identifica con eso y es a través de eso. No es a través de algo interno, es a través de lo que hay fuera. Por tanto, es de fuera a adentro, no de dentro a fuera, como es una persona despierta. Vive de acuerdo a lo socialmente verdadero y aceptado, que es lo que decíamos antes. Vive dentro de la tribu y se siente cómodo dentro de la tribu. Bueno, las relaciones son superficiales, generalmente suelen hablar de los demás, suelen hablar del fútbol. Las conversaciones, pues bueno, pues para ellos serán interesantes, pero son muy superficiales. No hablan de emociones, no hablan de sentimientos, no hablan de problemas. Y si hablan de problemas es, pues mira lo que me ha hecho este, ¿no? No, mira, a ver qué parte de responsabilidad tengo yo. No, es yo soy la víctima y el otro es el culpable. Y claro, pues bueno, así funcionamos. Y es fácilmente manipulable, claro. Como que no es consciente de sus procesos internos, a través de la televisión, a través de las películas, a través de las series, a través de la prensa del día a día, y cuando vamos en el tren todo el mundo está ahí digiriendo la desinformación durante la mañana para llegar al trabajo desinformados, y es fantástico porque todo el mundo manipulado. Por ejemplo, las elecciones, las que hemos estado, ¿no? Una falsa democracia, todo el mundo ha ido a votar cuando esto ya estaba decidido de antes y cuando es solo un partido, solo hay un partido, y además un partido que viene ya de la Unión Europea y que a su vez viene de mucho más arriba. Entonces ya se decide quién va, porque ahora toca esto, ya toca esto, y al final son todos los mismos. Entonces hay gente que cree que está votando y que es un ciudadano que tiene la capacidad de decisión de poder elegir a sus votantes, cuando yo creo que realmente no nos representan a nosotros, los ciudadanos, representan a una élite. O sea, es al revés, no nos representan a nosotros, sino representan a alguien por arriba. O sea que el poder no lo tiene el pueblo, el poder lo tiene alguien por arriba, ¿no? Por eso ese es el despertar social, que tampoco se habla, pero no se habla que forma parte del proceso de despertar de la consciencia. Y del mismo modo que se produce lo que se llama disonancia cognitiva, que es que cuando dos maneras de ver la vida distintas o opuestas se encuentran, rechinan, porque no encajan. Es como piezas de un puzzle distinto, es que no encaja ni una. Entonces, claro, se produce una fricción, una ansiedad, una tensión, y a veces cuando uno quiere hablar de ciertos temas con alguien que no está en la misma onda, por decirlo de alguna manera, pues hay una tensión y uno lo nota.
¿sí? Entonces se produce eso, disonancia cognitiva, tiene de hecho un nombre. Y a nivel espiritual, diría yo, sí creyente y sí ateo. Sí creyente, la fe que tiene es la fe del carbonero, que digo yo, porque se cree lo que le dicen y tiene fe en lo que le dicen, pero no experimenta lo que le dicen. Y como no lo experimenta, no sabe si realmente es verdad o no es verdad. Simplemente se lo cree. Y con eso vive feliz. Y está bien, mi abuela era así. Es otra generación. Pero ella iba a misa cada domingo. Entonces, bueno, es respetable, pero es un estilo de vida para mí dormido. O si ateo, esta vida es todo lo que hay. Que también es respetable, por supuesto. Pero claro, cuando uno mira la evidencia, se da cuenta de que hay mucho más. Luego saldrán los escépticos y saldrán, pero bueno. Pero hay mucha evidencia que está ahí también. No es consciente de la multidimensionalidad. Como que este cuerpo es únicamente lo que es y lo que hay. No es consciente de que aquí alrededor mío están todos los cuerpos sutiles, cuando esto está más que estudiado y más que fotografiado. Sobre todo con las nuevas máquinas quantum y mucho más, que todo el cuerpo etérico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, los cuerpos espirituales. Somos seres energéticos, multidimensionales. Y la información que yo estoy diciendo no está aquí dentro. Mi conciencia no está aquí dentro, en mi cráneo, en mi cerebro. La información está alrededor mío. Alrededor mío y en el universo, porque aquí delante mío está el universo entero. Lo que pasa es que no sabemos acceder a la información del universo. Es como una televisión. O sea, nuestro cerebro es como una televisión. O sea, la gente que sale en la pantalla no está dentro de la caja. Ahora ya no son cajas, ahora son planas. Pero, sino que sintoniza con. Nosotros yo creo que igual. Sintonizamos con informaciones. Lo que pasa es que, como estamos en un ancho de frecuencia determinado, pues no podemos sintonizar con otras frecuencias para acceder a otro tipo de informaciones. Pero, por ejemplo, a través de un estado alterado de conciencia sí que podemos. Que es lo que hacen los chamanes, o que es lo que hace uno en un estado alterado de conciencia, como por ejemplo cuando uno canaliza. O cuando, por ejemplo, el otro día veía un vídeo de un niño de 12 años que tocaba las partituras al revés, que con 5 años compuso 5 sinfonías. O sea, era un Mozart a día de hoy. Esa información, ¿de dónde viene esa información? ¿De dónde viene esa música? No le viene de él. Porque es que oía 2 sinfonías a la vez y le escribía las 2. Y dices, ¿pero esto de dónde viene? No lo está creando él. Está sintonizando con una información que está aquí. O donde esté. Y era capaz de darle la vuelta a la partitura y tocarla. Y dices, ¿pero cómo puede ser? O escuchar 5 sinfonías a la vez y componerlas. Entonces esa información viene de algún sitio. Por eso digo que evidencias hay por doquier. Lo que pasa es que no se enseña en la universidad, ni se enseña donde se tendría que enseñar. No hay un sentido de trascendencia. Por tanto, todo es inmediato. Hago las cosas pues para ganar dinero al final de mes, para tener el coche, para tener la casa, para estar bien, y no hay más, no hay más. No hay un sentido trascendente de ayudar a los demás, de transformar mi propio yo, de conocer quién soy. No, eso es un sentido trascendente, no existe eso, ¿no? Hay poca sensibilidad, porque como está centrado en sí mismo, no puede conectar con los demás, o le cuesta más. Poca sensibilidad con las plantas, poca sensibilidad con los animales, con la naturaleza. Es como si estuviese todo dormido a nivel físico, a nivel energético, y no es capaz de sentir las energías del entorno, ni de las personas. Está dormida. O sentir que los animales son nuestros hermanos pequeños, y no tendríamos que comérnoslos. Pero claro, cuando uno lo siente así, la perspectiva es muy distinta. Pero cuando uno está más dormido, pues no lo ve así. La necesidad de buscar lo verdadero y lo auténtico. No tiene necesidad de eso. Porque lo que tienen ya les va bien, que es lo que decíamos antes. Y sin necesidad de responder a las preguntas fundamentales. No necesitan saber ni dónde vienen, ni quiénes son, ni a dónde van, ni qué quieren hacer. Simplemente están. Y por último, como que no son conscientes de su propia esclavitud, no buscan la libertad, que es la peor de las esclavitudes. Saber que estás en una cárcel y no ver los barrotes. ¿Sí? Bueno, esta ya es la última. Puede haber sido un poquito denso, pero creo que es en detalle muchos aspectos, ¿no? De cuando una persona está dormida, ¿cómo es? Bien, ¿qué es lo que provoca el despertar? ¿Qué detonantes hay? ¿No? Que pasemos de ese estado a otro. Bien, hay muchos. Y hay un despertar interno y un despertar social. Hay 2. Y luego, como veremos, hay gente que despierta a nivel interno, pero no despierta a nivel social, y a la inversa. Y pienso que los 2 se han de producir para que haya un despertar integral, que es lo que hablaré al final.
Sentirse profundamente insatisfecho con uno mismo y con la vida. Es lo que decía, poderlos tener todo y hay algo que todavía falta. ¿Pero qué es? Ese es, y esa energía es la que nos hace buscar, es un detonante. La falta de sentido, que es más o menos lo mismo. ¿Yo por qué estoy trabajando en esto? ¿Por qué hago esto? No tiene sentido. Necesito buscar algo que tenga más, un propósito. Sentirse incompleto. La necesidad interior de responder a preguntas. Hay gente que necesita contestar a las preguntas, es como algo interno que te lleva, ¿no? Y dices, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿A qué he venido? Entonces, esas preguntas son fundamentales, que son las que llevan 2.000, 3.000, 10.000 o 50.000 años produciéndose. Pero son preguntas fundamentales, que todo ser humano debe hacerse, porque debemos encontrar nuestro lugar en el mundo. Y para eso debemos preguntarnos. Y cuando nos preguntamos, hacemos un proceso de transformación, porque en la búsqueda de la respuesta a las preguntas, pues nos transformamos. O una llamada interior. Recuerdo una de las personas que entrevisté, colombiana, una médico, que de repente estaba creo que en la Quirón, haciendo cesáreas y trabajaba con partos y demás, dijo, yo, basta de esto no tiene sentido. Y casi de un día para otro dejó la profesión, se puso a pintar, se puso el arte, y de dónde ganaba el dinero, ¿no? Evidentemente no es así de un día para otro, pero sí que es un proceso gradual de decir, esto no tiene sentido, tengo que buscar la vida de otra manera, y no puedo seguir haciendo esto, ¿no? ¿Qué más? Darse cuenta del propio sufrimiento. Cuando uno entra en contacto con uno mismo, puede estar sufriendo y no darse cuenta, y cree que eso es normal, pero no es normal estar sufriendo. Aunque es una enfermedad normal, como decía Buda, hay una única enfermedad en el mundo, son las 4 nobles verdades. La primera enfermedad del mundo es que todo ser humano sufre. La segunda es que ese sufrimiento es causado por 3 cosas. El apego es el retener las cosas que están alrededor. La aversión, que son las emociones negativas, y la ignorancia. Entonces, todo ser humano sufre, pero cuando uno es consciente del sufrimiento, puede intentar ponerle una solución. Entender por qué está sufriendo, qué es lo que causa el sufrimiento. Y desde esa transformación y ese trabajo de saber lo que es y por qué se produce el sufrimiento, es como se transforma. Experiencias traumáticas, una enfermedad. Una de las personas que yo entrevisté tenía un cáncer y con 13 años le amputaron la pierna. Y claro, tuvo adolescencia, tuvo un proceso pues muy duro, que hasta ya una edad de 30 años pues no pudo asimilar todo ese trauma, ¿no? Y de dónde le venía, etcétera, etcétera. Lo que decíamos de herencia familiar, ¿no? Hasta que no sanó su cáncer realmente, no la pierna, no, el cáncer a nivel emocional, a nivel de alma, no pudo empezar a ser el mismo. Experiencias transpersonales, que hay muchas, ¿no? Stanislav Grof, que es uno de los padres de la psicología transpersonal, psiquiatra, él explica en uno de sus libros, en muchos de sus libros, que con el LSD en los años 60, cuando se podía investigar y se podía estudiar a nivel clínico con el LSD, pues él tuvo una experiencia increíble. Y claro, salió de su cuerpo, se fue creo que estaba en Estados Unidos y se fue a Yugoslavia, la antigua Yugoslavia donde él vivía, y claro, tuvo una experiencia tremenda. Él era un ateo ferviente, además era freudiano y era muy ateo, ¿no? Y claro, cuando tuvo esa experiencia, la realidad le cambió completamente, ¿no? Y gracias a esa experiencia fue uno de los fundadores de este gran movimiento que está teniendo cada vez más personas que están viendo que tenemos la capacidad de experimentar esto. Por ejemplo, ¿qué? Nuestra conciencia se puede ampliar, se puede expandir. Y normalmente estamos acostumbrados a vivir en este nivel de frecuencia. Pero si sabemos cómo, a través de la respiración, a través de ciertos movimientos, a través de cierto entorno, de cierta intención, podemos alterarla. Hay 4 estados, que es el dormido, que es ahora el de vigilia, que es el coma, y son los 4, alfa, beta, zeta y gamma, ¿no? Pero luego hay otros estados en los que, son los normales, son los que conocemos, pero luego hay más. Por ejemplo, conciencia cósmica, conciencia de conectar con los animales, conciencia de conectar con el planeta, conciencia de conectar con grupos de personas, con egregores que se llaman, ¿no? Conectar con arquetipos universales, de conectar con vidas anteriores, con vidas futuras, conectar con cómo es la materia, o sea, experiencias fuera y dentro del tiempo. O sea, la capacidad que tenemos de experimentar es ilimitada. Sin embargo, solamente vivimos en esta realidad y no conocemos nada más. Y desde los años 60
y mucho antes, evidentemente, pero a nivel científico, a nivel académico, estudiado rigurosamente, se sabe que el ser humano puede hacer todo eso. ¿Sí? Emergencias espirituales, que es cuando se producen, por ejemplo, un despertar de Kundalini. La Kundalini es la energía que está en la base de la columna y que se puede despertar y puede subir por Sushumna, que es el canal central, y puede afectar a todos los chakras, que son todos los centros energéticos principales, y puede provocar un descuadre a nivel mental, a nivel emocional, y puede provocar un estado psicótico. ¿De acuerdo? Que no es un tema de enfermedad, puede haber casos que sí, pero no es algo enfermizo, no es un problema, sino que es un proceso energético que afecta a todos los campos, todos los cuerpos. Pero normalmente, ¿qué se hace? Se va al psiquiatra, te medican y te paran el proceso. Y cuando te paran el proceso, cagada. Porque es un proceso, los procesos tienen que salir y se tienen que acompañar. Y es lo que él y su mujer llevan haciendo desde hace muchos años, que es acompañar a personas que tienen procesos similares. Necesitan un acompañamiento para que toda esa energía se restablezca, se ponga en su sitio. ¿Sí? Detonantes sociales. ¿Qué pasó este día? La versión oficial dice una cosa, pero cuando uno investiga hay versiones alternativas. Y claro, nuestro mundo cambió desde este día, desde el día de las torres. Claro, todo lo que ha pasado con la visión oficial, todo lo que ha pasado desde este día nos ha llevado a más control social. Más y más y más y más. Y recorte de libertades de los seres humanos. Cuando uno mira la teoría que no es oficial, que no es que sea de gente que no tenga estudios o que no sepa, no, son arquitectos, son ingenieros, son pilotos, montones de personas, dicen, no, es que no puede ser. No voy a entrar en eso porque no es el tema, pero claro, dice, bueno, ¿quién está gobernando realmente? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos están diciendo? ¿Por qué están mintiendo? Si esto no es así. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Quién lo ha hecho? ¿Y para qué? ¿Con qué intención? ¿Y quiénes son? Y en toda una serie de preguntas que también forman parte del despertar, de darse cuenta de que el mundo en el que vivimos no es el mundo en el que creemos que estamos. Entonces hay un flagrante, y creo que se está viendo cada vez más y más y más, por suerte, descaro en el que bancos, multinacionales y gobiernos saquean los pueblos. Lo hemos visto en Grecia, hoy leí esta mañana que a Grecia le han dado un préstamo para que compre armas, con un tipo de interés de un 6%. O sea, le están dando dinero para que compre armas a los países europeos, que no tiene ningún sentido. Y encima le cobran un 6% por el préstamo que le dan. No tiene sentido, no tiene ningún sentido. Y además todo el sistema bancario, ¿cómo funciona? De quiero el 100% del dinero más un 5% que no existe. O sea, que van chupando la riqueza del pueblo. Entonces, conocer cómo funcionan los sistemas sociales, cómo funciona el sistema bancario, cómo funciona el sistema de leyes, todo, es súper importante para saber dónde estamos viviendo. Saber que cuando uno pone el dinero en el banco, pone un euro en el banco, ese euro que han dejado, que posiblemente no exista, pero aunque existe físicamente, lo van a dejar 9 veces. O sea, que están creando un dinero que no existe. Y te cobran intereses sobre algo que no existe. Y es una pelota que se multiplica y que se hace grande, 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 grande. Y claro, ¿qué pasa? Pues que todo el mundo se debe de dinero a todo el mundo, cuando ese dinero no existe. Claro, como que a veces es complicado de entender y dices, no, como no lo entiendo, prefiero no meterme. Pero es que hemos de entender cómo están funcionando las cosas. ¿En qué banco pongo yo el dinero? Porque depende de qué banco yo ponga el dinero, estoy ayudando a que trafique con armas, no trafique no, pero que sí que ayude a la venta de armas, o que ayude en esto, o que ayude en lo otro, lo que sea. Entonces, bueno, ¿qué más? Exposición de informaciones. Cuando uno tira del hilo, por ejemplo, desde aquí, hay muchos sitios de los que tirar del hilo. Por ejemplo, ¿qué pasa en los cielos? Que de repente hay días que está lleno de líneas. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Que de repente un día se deciden todos los aviones a cruzar por el cielo, por la ciudad, cuando no está prohibido. ¿Será vapor de agua? No lo sé, pero es que es muy raro. Entonces hay días que sí y días que no. Entonces, a ver, que me explique alguien, ¿no? Pero nadie explica nada. Y de estas hay, vamos, la tira de cosas, ¿no? Entonces hay un despertar, decir, bueno, ¿qué está pasando? La ilusión del teatro, lo que yo decía, las elecciones. Ahora parece todo el mundo contento porque ha ganado el PP, los que sean del PP. Estaban todos contentos. Los que eran del PSOE culpaban al PP, y los que eran del PP culpaban al PSOE. Y así, pues la pelota que va pasando de un lado a otro. Cuando el problema no es ni del uno ni del otro. Está mucho más arriba. Pero así nos mantienen entretenidos. Y creyendo que tenemos un poder de votar y de elegir. La insostenibilidad. Bueno, lo que está claro es que el rumbo que llevamos no nos lleva a ningún lado más que la destrucción. Nos estamos cargando el planeta, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno,
Tal vez es una visión negativa, pues que es la sombra colectiva, que también hay que ver, hay que estudiarla, hay que investigarla. Y yo al principio decía, no puede ser esto. No puede ser que pase todo esto. Lo que pasa es que me puse a investigarlo, hice un trabajo de investigación. ¿Que habrá mucha desinformación? Sí, pero a grandes rasgos pienso que la cosa está bastante clara. De hecho, hay una investigación de unos suizos, que no se publicó hace mucho, hace un par de meses, en la que de 40.000 empresas del mundo llegaban a concretar en 50 las que controlan el resto de empresas. Está publicado por internet. Y vean todas las relaciones económicas entre unas y las otras. Llegaron a posicionarlas. Hay 50 empresas que controlan el mundo entero. ¿Y de quién son las 50 empresas? ¡Tring! Pues hay que busquen. Entonces, bueno. ¿Qué ocurre con los detonantes? ¿Qué nos provoca buscar? Lo que estaba yo diciendo. Cuando uno tiene ese vacío o descubre algo y dice, bueno, quiero saber más. Y esa búsqueda nos lleva a más. Y a más, y a más, y a más, y a más. No se acaba nunca. Por eso es irreversible el proceso, como decíamos antes. Es conquistar nuestra libertad. Cuando nos damos cuenta que somos esclavos de nuestras emociones, de nuestra mente, de nuestra herencia familiar, pero también nos damos cuenta que somos esclavos de un sistema social. Porque podríamos vivir en el paraíso, sin embargo no vivimos. Vivimos en un infierno, entre comillas infierno. Porque gracias a ese infierno evolucionamos también, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Encontramos respuestas, empezamos a encontrar respuestas y empezamos a comprender, y cuando comprendemos nos relajamos. Ahora lo entiendo, y como que lo entiendo puedo seguir adelante con otra cosa. Dar sentido a las experiencias. Necesitamos dotar de sentido a las experiencias, sean del tipo que sea. Cuando comprendemos las cosas es cuando podemos relajarnos. Cuando no las comprendemos tenemos una necesidad de ¿y esto por qué? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Sí? Al final es conquistar nuestra libertad. La libertad es interna. Ya pueden estar cayendo bombas. Yo recuerdo un libro de un monje budista con toda la invasión china en el Tíbet, que estuvo 30 años encarcelado, con grilletes y demás, ¿no? Y ahí tiene un libro que se llama Fuego bajo la nieve, y habla de cómo él, aunque su cuerpo estaba encadenado y era esclavo y estaba prisionero durante 30 años, él era libre dentro, podía ser libre. Entonces realmente la libertad está dentro, pero hay que conquistarla. Bien, cuando hacemos el agujero a la caja, ¿a qué despertamos? Ya os he dicho muchas cosas en las que despertamos, pero ¿a qué despertamos? Bien, este es un mapa que me es muy útil para describir la realidad. Es de Ken Wilber y a mí me sirve para el proceso de despertar. Ken Wilber divide la realidad en 4 y es este es el individuo y este es el colectivo, esta parte de aquí y aquí, y esta es perdón, me he equivocado, esta es la parte del individuo y esta es la parte del colectivo, y esta es la parte interna y esta es la parte externa, ¿de acuerdo? Entonces es el yo interno, yo, persona, la parte interior de la persona, la parte externa de la persona, la parte colectiva de la persona, yo, mi entorno, mis personas, mis creencias, mi familia, mis amigos, mi trabajo, pero es mi vida, mi entorno. Y este es nuestro entorno, el colectivo de todos, el mundo de afuera, el que todos compartimos. Entonces, la parte oscura es el inconsciente, la parte del centro es el consciente, es lo que decíamos del iceberg, la parte de arriba, ¿de acuerdo? Entonces el ojo que representa la conciencia. Esto debemos traer esto de aquí, 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 aquí. Entonces, a través de ese ejercicio de darnos cuenta, de comprender y de buscar, podemos traer al consciente información de los 4 cuadrantes. ¿Sí? ¿Para qué? Para que todo esto que no conocíamos, que no conocemos y que no sabemos, y que nuestra vida es limitada a este nivel de conciencia, se pueda ampliar. Para que vayamos abarcando los 4 cuadrantes. Es posible que estemos más despiertos en un área o en otra. Se me ocurre que un activista tal vez estará más en este lado, o alguien del mundo ecologista más en este, o alguien del mundo interno de la meditación, del trabajo personal, esté más en este, y alguien que trabaje con grupos, que trabaje a nivel grupal, esté más en este. Pero hay que integrar los 4, porque si no estamos escindidos. La realidad la podemos mapear de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces,
Si a medida de este trabajo de búsqueda y transformación conseguimos integrar los 4, nuestra conciencia realmente se amplía mucho más. Y lo que somos nosotros también. Entonces, este es, no sé si se ve bien desde el final, pero como si fuese una flor de loto en la que se va abriendo. Nos abrimos a los 4 cuadrantes. Entonces, la parte interna sería quién soy realmente yo, es mi ser interior, lo que decías tú, ¿no? Es despertar a quién soy yo internamente. Bueno, pues es responder y recuperar el poder interior que tenemos, que hemos perdido. Nuestra naturaleza divina, etcétera, etcétera. La parte externa, ¿qué hago yo en el mundo? ¿Cómo me relaciono yo con el mundo? ¿Y cómo me ven los demás a mí? Por ejemplo, hábitos de respeto de la naturaleza, de reciclaje, de ecología, de hacer algo útil por el mundo. Esa es la parte de aquí. La parte de allí es cuáles son mis creencias, cuál es el paradigma que yo tengo compartido por mi entorno, cuál es mi herencia familiar, mi linaje, que hace que yo sea como soy, las normas, actitudes y demás. Y esta es, pues, por ejemplo, la interdependencia y la interrelación entre todo, ser consciente de eso. Y no solo ser consciente, sino experimentarlo, para que no se quede a nivel mental, sino que se quede a nivel de células, de haberlo vivido. Fuentes y sistemas de energía alternativa, o libre, o como se quiera llamar, todo eso existe. Saber que existe. Porque si eso existe, cambia el sistema económico. Porque el sistema económico está basado en un sistema de fuentes de energía limitadas. Pero si tenemos fuentes de energía ilimitadas, el sistema económico tiene que cambiar. Por tanto, el sistema y el modo de vida que tenemos también debería cambiar. Pero a lo mejor, bueno, es un tema que uno ha también de saber. El gobierno y la élite en la sombra, de saber para que se pueda entender qué es lo que está pasando en el mundo. La conciencia y el inconsciente colectivo. La presencia extraterrestre en la Tierra y fuera. Y ostras, ¿qué me estás diciendo? No estamos solos y nunca hemos estado solos, y las evidencias son aplastantes. Pero cuando uno las mira, como con cualquier tema, ¿de acuerdo? La multidimensional de la realidad. Vivimos en un mundo multidimensional. No hay 3 dimensiones, hay muchas dimensiones. Creo que Steve Hopkins hablaba de 11 dimensiones, ¿no? Hay muchas más, pero bueno, ya está hablando de 11, ¿no? Y de universos paralelos. Bueno, la Tierra, otros astros y demás. Bueno, esto sería una manera de representar, y pueden haber muchos más temas, ¿de acuerdo? Este sería el proceso de transformación. Uno despierta, en algún aspecto de los 4 cuadrantes, uno despierta, se enciende la bombilla, se da cuenta de algo. Generalmente, si tiene un potencial de transformación, se produce una crisis personal con aquello a lo que ha despertado. Esa crisis personal le lleva a una necesidad de aceptación de eso que ha visto, de que ha reconocido, que ha comprendido. Y esa crisis lleva un tiempo. Cuando lo ha asimilado y lo ha integrado, puede volver a renacer. Por tanto, hay una muerte y un renacimiento. Cuando uno integra algo con gran potencial de transformación. Y cuando hay ese renacimiento, hay una expansión de conciencia. Como decíamos, en el centro, eso se expande. Hacia un lado, hacia otro, pues se expande. Y vuelve otra vez. Entonces, de fondo tenemos la mariposa, que es la que representa esa transformación. Entonces, es un proceso cíclico, en los 4 cuadrantes. Estos serían 2 ejemplos, que aunque ya he puesto bastantes, pero, por ejemplo, a nivel interno, pongamos a alguien de 45 años que está insatisfecho con la vida que tiene, lo tiene más o menos todo, está más o menos asentado, pero falta algo en la vida, ¿no? Pero se atreve y dice, voy a reenfocar mi vida. Lo cual se produce una muerte, un renacimiento. Deja de ser quien era y empieza a ser otra persona. Porque sus prioridades, sus objetivos de vida cambian. Se produce una transformación. Por ejemplo, hay un blog, los del blog alternativo, que a lo mejor los conocéis. Es una pareja de periodistas, que es una página muy buena, porque está enfocada en positivo, de realmente crear un mundo nuevo. Y lo único que pone es información sobre cosas que se pueden hacer para mejorar el mundo. Es una pareja de periodistas, que más lo explican en la página, que estaban bien posicionados y que un día dijeron basta, se acabó de trabajar para este sistema que sí, nos da de vivir, pero ¿a quién estamos alimentando? ¿Qué información estamos dando? Y decidieron irse de la ciudad de Barcelona e irse a un pueblo, y desde el pueblo han creado su nueva vida, tienen un hijo que lo educan allá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces realmente hay un cambio, hay un corte, y dices, ostras, no puedo seguir viviendo de esta manera, necesito vivir de otra manera con mucho más sentido y más profundidad. Por lo tanto, se está contribuyendo al mundo a algo más positivo. Y aquí, pues bueno, más o menos lo mismo. Uno se da cuenta de que la realidad que hay fuera, los medios, no es la realidad real. Es una realidad que a través de los medios de información la crean como quieren, como una película. Cuando yo estaba viendo Las Torres, esto parece una película de vete a saber de quién, ¿no? Pero eso no parecía real, parecía una película.
Entonces llega un punto que uno dice, la televisión la cojo y la tiro. Yo ya hace 6 o 7 años que no tengo televisión en casa. No quiero televisión para qué. Pierde tiempo, te hipnotiza, te mete ideas en el inconsciente que no queremos para nada e imágenes en el inconsciente. Ya me informaré por otros medios. ¿Sí? Y llega un punto que cuando uno asimila la sombra social, pues como todo proceso, como ya he dicho, pues hay esa crisis. Cuando uno supera esa crisis, la integra, se puede enfocar en lo positivo. No se puede uno enfocar en lo positivo cuando está en la crisis. Cuando se ha de pasar. Por ejemplo, los indignados que están despertando, que salen a la calle y demás, están iniciando ese despertar social. Pero no saben qué pasa realmente. Pues esto es un caos. Y hay algunos que más o menos dicen, pero es un caos. No saben realmente qué está pasando. Pero hasta que no lleguen a la sombra social y lo vean, no podrán enfocarse en positivo. Para todos se quejan, son víctimas. Y lo entiendo, forma parte del proceso. Pero hay que salir del victimismo y hacerse responsable. Es decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer en mi vida? No salir a la calle simplemente y quejarme, porque a ellos les da igual si sales a la calle o no sales a la calle. Van a seguir haciendo lo que tienen que hacer. Bien. Si estos son dos ejes, ¿de acuerdo? Es el eje del mundo interno. Digamos que esta es la parte de sombra más pesada y esta es la parte de sombra con más potencial. O sea, la sombra no es únicamente aquello que nos ha causado sufrimiento, sino es todo nuestro potencial que también está en la sombra, que no conocemos. Y esta es la parte horizontal. Entonces, yo esto lo veo como un proceso y me gusta conocer y describir los procesos para poder entender qué es lo que me está pasando y qué es lo que les pasa a los otros. Entonces, digamos que en los 4 cuadrantes, otra vez, 4 cuadrantes, la conciencia se va expandiendo. ¿De acuerdo? Entonces, a través del mundo, como decía Gurdjieff, a través del mundo externo yo me puedo enriquecer, porque es el escenario perfecto para que yo me pueda conocer a mí mismo. Si no estuvieseis vosotros, yo no me podría conocer a mí mismo, porque no tengo espejos en los que verme. Por tanto, os necesito, y vosotros me necesitáis a mí. Entonces, es como un proceso así, que sube y se expande. Entonces, yo trabajo conmigo, me proyecto hacia el mundo, y el mundo me manda una respuesta. Y esa respuesta la puedo coger e integrarla y transformarme. Por tanto, estoy ampliando mi conciencia. Es un proceso que va hacia adentro y hacia afuera. ¿Sí? Así. ¿Sí? Yo lo veo así. Entonces, ¿cómo es una persona? Ya esta es la última parte. ¿Cómo es una persona despierta? El cuerpo. Y aquí he puesto un poquito más de información porque pienso que es muy interesante. El cuerpo es una expresión de sí misma. O sea, comprende que el cuerpo es una extensión de todo lo que es. Por tanto, cuando tiene síntomas, los reinterpreta. Os recomiendo el libro ese de El camino como la enfermedad, de 2 médicos alemanes, muy bueno, en el que todas las enfermedades y todos los síntomas pueden ser reinterpretados. Por ejemplo, yo hace unos, bastantes años, unos 10 años, que tenía que tomar decisiones, me dolían muchísimo las rodillas. O sea, y recuerdo cuando tenía que coger el metro, me costaba subir las escaleras, me tenía que coger la barandilla. De alguna manera las rodillas tenían que ver con caminar hacia adelante. No sabía hacia dónde ir, con lo cual es que me dolían las rodillas. Y fui a un traumatólogo que me hizo radiografías y me dijo, sí, es que tú lo que tienes aquí es un debilitamiento muscular de la pierna derecha. Tienes que ir al gimnasio y tienes que hacer ejercicio y fortalecer toda la musculatura. Bueno, yo lo hice, pero me seguía doliendo. Claro, pues no me sirvió, porque era un tema energético, era un tema psicológico, que afectaba al cuerpo físico. Entonces, a través de ese camino, uno se da cuenta que el cuerpo se expresa a través de los síntomas. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Otra cosa que me pasó a mí, que es una rinitis muy fuerte. Dice, bueno, ¿por qué cuando entro en casa no puedo respirar? Entonces, me puedo poner como dormido unas gotas de, no sé cómo lo llaman, no me acuerdo ni del nombre, pero bueno, para que te abra la nariz y poder dormir, por ejemplo, ¿no? Se me tapaba la nariz. O puedo intentar comprender qué es lo que me está diciendo el cuerpo cuando me pasa eso. Así que yo en su día fui al hospital, me hicieron todo tipo de pruebas, la médico no sabía nada, no entendía nada, y bueno, está todo bien, pero no entiendo por qué se te tapa la nariz. Eso sí, me dio 5 fármacos para que me tomase, los cuales no me tomé ni uno, excepto el agua de mar, que me parecía lo más sensato. Y a través de un camino de investigación comprendes que es una irritación con algo de la vida, que no puedes respirar, pero así con muchos otros síntomas. Entonces, es el proceso de entender que el cuerpo es una manifestación de lo que nosotros somos, ¿sí?
Por lo tanto, hay más atención, más escucha y más cuidado al cuerpo. Hay una alimentación consciente. Uno ya no come cualquier cosa. Las Coca-Colas, eso es veneno. O todo lo que tenga flúor, o aspartamo, o glutamato monosódico, o muchos tóxicos que están ahí. Uno es consciente de que eso intoxica el cuerpo, y como que intoxica el cuerpo me está intoxicando a mi persona. Porque si dejo que eso entre en mi cuerpo no me estoy respetando. Y si no me estoy respetando, pues me estoy machacando. Y eso no puede ser. ¿Qué autoestima tenemos? Entonces, si realmente nos queremos, en ese trabajo de querernos, tenemos que hacernos conscientes de lo que entra por la boca ha de ser sano. Y no solamente ha de llenar el estómago, sino que ha de nutrir nuestras células. Porque nos podemos llenar el estómago, pero a lo mejor no nos nutren para nada. Como en Estados Unidos, que comen esas hamburguesas y demás, pero eso no está nutriendo las células. Más energía vital y sano. Generalmente uno se pone menos enfermo cuanto come mejor, cuando reinterpreta el cuerpo de esta manera, porque su sistema de energía está mucho más equilibrado. Desarrollo de percepción extrasensorial. ¿Esto qué es? Más intuición, capacidad de visión aural, ver los campos de energía, por ejemplo, capacidad más telepática, aquello que vas a coger el teléfono y sabes quién es, o pensar lo mismo que otra persona, y eso puede pasar con más frecuencia, y más capacidades que tenemos. O sea, por tanto, es consciente de la relación que hay entre la mente y el cuerpo. A nivel de mente, es una mente más en paz, menos obsesiva, mucho más creativa y flexible. Como está más en contacto con su energía interna, es mucho más creativo, porque el universo es creativo, el universo es expansivo, y nosotros somos una manifestación de eso. Por lo tanto, cuando estamos en contacto con nosotros, es mucho más fácil hacer arte, sea del tipo que sea creando un proyecto, o sea pintando un cuadro, o sea componiendo música, o sea escribiendo un libro, o sea haciendo juegos para niños. Eso es arte, es creatividad. Pero cuando uno está dormido no tiene esa creatividad, porque no conecta con algo interno que da esa energía. Tiene la capacidad de discernir mucho más. Cuando uno está despierto puede discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo que es auténtico o lo que no lo es. A nivel emocional, hay menos sentido del yo, y esta es una frase que me dijo un inglés que entrevisté, que me dijo: el ego es el sirviente y no el maestro. Realmente uno comprende que uno está aquí, pero realmente no eres tú. O sea, lo que pasa a través de ti, pues estás al servicio de algo superior. Y al estar al servicio de algo superior, pues dejas que las cosas sean, ¿no? Pero no es nada fácil hacerlo. Se hace cargo de sus propias emociones y tensiones internas. No culpa a los demás de sus problemas, sino que cuando pasa algo, ve qué parte de responsabilidad tiene. Se libera de muchos programas y estructuras heredados de familia. Entra todo el proceso de terapias, de trabajo personal, de conocimiento, de sanación, para liberarse de esas cadenas. Es consciente del papel de víctima y, por tanto, es mucho más responsable de sí mismo. Y cuando aparece la víctima, porque aparece, es inevitable que aparezca, porque no estamos completamente despiertos, sino que es un proceso, pues es consciente de esos arquetipos. Hay muchos más arquetipos, la víctima es una, o el huérfano. Es menos automático, es más reflexivo, y se nutre desde sí mismo, no de los demás. O sea, no está cogiendo de los demás continuamente, sino que al nutrirse desde dentro, puede dar mucho más a los demás. Porque cuando uno es huérfano, necesita que los demás le den. Pero cuando uno crece desde dentro, puede dar a los demás. No necesita que los demás le den para poder dar. O sea, no espera que los demás le den, ¿sí? Y tiene mayor paz interior. Eso no quita que tenga momentos de tristeza, de sufrimiento y demás. Pero de base, hay una base que es mucho más plena. Porque la vida tiene todo tipo de circunstancias y genera todo tipo de emociones. Pero sabe gestionarlas. La persona está en el camino de conocerse a sí misma. Es más consciente de su propia ignorancia. Sabe que no sabe y por tanto es bastante más humilde. Es más ella misma sin importar la opinión de los demás. Puede decir lo que piensa, aunque piensa lo que dice. Pero no le importa que otros no opinen como él. Dice su verdad, con respeto. La persona se hace responsable de sí misma. Recupera el poder interior, que eso es lo que necesitamos. Todos los indignados necesitan recuperar su poder interior. Y eso ya lo digo directamente a la cámara. Porque recuperando el poder interior podemos transformar la sociedad. Porque salir a la calle y al día siguiente volver a los mismos patrones del día a día no cambia nada.
Es constructora de su vida. Cuesta construir la vida que uno quiera, porque manifestar aquí es difícil, sobre todo además cuando tenemos montones de pensamientos, emociones. Construir lo que uno quiere y definir lo que uno quiere cuesta, pero es lo que debemos de hacer, construir nuestra vida mucho más armónica y mucho más equilibrada, siendo consciente de la sombra. Mayor libertad para decidir y hacer. La búsqueda de la transformación interior es una constante, por tanto está constantemente aprendiendo y transformándose. Busca una vida más sencilla y más armónica. Normalmente su vida se simplifica, se quita estructuras que no necesita. A nivel social no se deja atrapar por la publicidad, ni el consumo, ni el ocio, ni el tener, porque es de dentro a fuera, no de fuera a dentro. El consumo es consciente, compra lo que necesita, no por impulsos, no porque lo ha visto en la tele, no porque lo ha visto en una revista o en el periódico, o porque alguien se lo ha dicho. Compra porque realmente lo necesita o porque le gusta. Es menos manipulable a nivel de medios, instituciones, gobiernos y organismos, porque cuando ve la televisión la ve de forma crítica. Dice, bueno, ¿esto que me están diciendo de verdad sí o no? Y si no, se va a internet y busca a ver otras opiniones. Acepta y respeta mucho más, juzga mucho menos a los otros, porque comprende que cada uno está en un proceso de transformación y por tanto, pues tal vez no lo entiende. Bueno, no lo entiende, a lo mejor ya lo entenderá, o al revés, a lo mejor no lo entiendo yo. Mayor libertad para hablar, la propia verdad, como decía antes, es mucho más auténtico, es lo que es lo que hay, no es hipócrita, aunque siempre hay cierto nivel de hipocresía, porque a veces es difícil ser uno mismo, pero es mucho más auténtico, es lo que es y es lo que hay, y lo que uno ve de esa persona es lo que hay, porque está siendo de dentro a fuera, y se siente seguro, tiene poder interno para hacerlo, y está dedicado profesionalmente al bien común, sea desde la profesión que sea, no importa. Y por último, la vida es mucho más real porque tiene más sentido. Cuando uno encuentra respuestas a quién es, puede manifestar hacia afuera algo mucho más real, mucho más auténtico. Es capaz de conectar con aspectos más profundos de sí mismo. Es capaz de cambiar su estado de conciencia. Puede entrar en un estado alterado de conciencia a través de diferentes técnicas. Y es consciente de que la realidad no es únicamente la que ve. Por tanto, a nivel espiritual hay muchas más realidades. Pero puede conectar con ellas. Se produce un reajuste de prioridades, objetivos, valores e intereses en la vida. Aquello que me interesaba ya no me interesa, me interesan otras cosas. Se desarrolla una espiritualidad práctica, porque hay espiritualidades que no son espiritualidades, lo que decía, escapismos. Espiritualidad práctica es traer el cielo a la tierra y ascender la tierra al cielo otra vez. Utiliza el poder de la intención y la ley de atracción, esas leyes que se hablan hoy en día. Lo que pasa es que, como que somos inconscientes, lo que atraemos a nuestras vidas se atrae desde el inconsciente, aunque mentalmente estemos pensando en lo que queremos, pero como a nivel energético está funcionando otra cosa. Porque a lo mejor a nivel mental uno puede creer, yo quiero esto, sí, pero a lo mejor al inconsciente tú no te permites tener eso, por tanto es lo que traes. Acepta más facilidad las situaciones, tal como vienen. Como os decía, si queréis oír a Dios reír, sabéis lo que tenéis que hacer, explicarle vuestros planes. Entonces uno acepta que, bueno, a veces las cosas no salen como uno quiere. Y es consciente de las sincronicidades. Reinterpreta la realidad. ¿Por qué? Porque la vida habla a través de las situaciones. Y ocurren casualidades. Dices, mira qué curioso esto. Estaba pensando en alguien y me lo he encontrado, ¿no? Hay sincronicidades. Uno estaba buscando un trabajo y mira, de repente aparece, ¿no? Y por último es consciente de su esclavitud, tanto interna como externa, y por tanto busca la libertad. Y por último, yo me pregunto, ¿cómo se manifiesta el despertar integral que acabo de hablar en la vida diaria? Porque eso al final es lo que cuenta. Es cómo estamos viviendo nuestra vida. Porque yo siempre me planteo, estoy aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a desarrollar una carrera profesional, sea lo que sea? Los 11 pasos que decía, y me muero. ¿Qué he dejado? ¿He dejado algo? Bueno, he pasado por aquí, sin flores y violas, ¿no? Pues no, yo no quiero eso, yo quiero dejar una huella que sirva para otros, que a la vez me transforme a mí mismo para próximas vidas. Entonces, vivamos vidas de transformación, no de perpetuación. Cuando las personas están dormidas, perpetúan la realidad en la que viven, porque no transforman, no introducen nuevos elementos que transforman la realidad. Y entre todos podemos cambiar este mundo, pero hemos de despertar. Hay una transformación psicológica y espiritual constante. Uno es consciente de que se ha de transformar constantemente, cada día, porque siempre aparecen nuevos elementos.
Cuando uno creía que había sanado algo, aparece otra cosa, otra cosa, otra cosa. Es una alimentación consciente y respetuosa. Alimentación consciente porque sabe lo que ingiere, decide lo que quiere comer, cosas que ya no come. Y es respetuosa porque se pregunta, ¿y de dónde viene esta comida? ¿Quién la produce? ¿Es de Monsanto? ¿Es transgénica? ¿Han sufrido los animales? ¿No los han sufrido? Por lo tanto, hay una salud responsable. Se hace responsable de su propio cuerpo, de su propia persona. Y cuando enferma, más o menos grave, se plantea, bueno, ¿por qué me está pasando esto? ¿Y cómo puedo sanarlo? Trato respetuoso al mundo vegetal y animal. Ya no solamente de comérnoslo, sino del trato, cuando los vemos, cuando estamos con ellos. Las plantas también. Una profesión útil, transformadora y positiva, una vida de servicio. Y no estoy refiriendo a irme a la India a servir, no. Uno puede desde una profesión de arquitecto servir, hacer casas ecológicas, por ejemplo, o casas mucho más armoniosas, o casas ya con una conciencia de cómo la distribución de los diferentes aspectos de la sala afectan a la salud o no del individuo. Eso son casas conscientes. Gestiona una economía personal consciente. ¿Dónde ponemos nuestro dinero? ¿A quién le damos nuestro dinero cuando compramos? ¿A qué empresas le damos nuestro dinero? Nuestro dinero es el esfuerzo de nuestro trabajo. Tenemos poder con el dinero, pero ¿a quién se lo damos? Relaciones personales enriquecedoras y transformativas. Siempre aparecen conflictos, siempre aparecen cosas, es inevitable. La cuestión es cómo las gestionamos. Pero si las podemos gestionar mejor, nos transformaremos todos. El individuo está formado e informado, no es tan manipulable y es libre pensador. Es consciente y responsable del impacto de su consumo y acciones en la cadena de causas y efectos. Cuando supe que existía creo que en el Océano Pacífico una mancha, y ahora vais a alucinar, de 3 veces España y Portugal entera, es 1 millón y pico de kilómetros cuadrados de plástico, de bolsas. ¿Hay más? Hay varias. De varios metros de profundidad, y que los animales se comen esos plásticos y mueren. Y dices, bueno, pero qué barbaridad. Cuando uno se da cuenta de que existe lo que se llama obsolescencia programada, que nació con la crisis del 29, en la que dijeron, la economía, para poderla reflotar hay que producir cosas que duren menos. Y recuerdo que hay una bombilla todavía que lleva 100 años funcionando en Estados Unidos, en un cuerpo de bomberos. Pero las bombillas hoy duran poquísimo. Por ejemplo, es un caso muy concreto. Por ejemplo, yo en el trabajo tengo una impresora que cuando me enteré de la obsolescencia programada, los cartuchos de la tinta, que son bastante caros, porque es una impresora láser de color, pues te sale un mensaje y dice, cambia el cartucho. Y claro, cuando vi ese reportaje dije, voy a ver. Y compré un cartucho nuevo, cambié los chips del viejo al nuevo y el cartucho seguía funcionando. Y llevo 2 meses con el cartucho todavía funcionando. Y pero a ti no se ha acabado, ¿por qué me dice que se ha acabado? No sé si me explico, pero que estamos en una inercia de consumo que claro, luego esos cartuchos los vuelven a rellenar, pero claro, es un consumo que ¿a dónde va luego todo eso? Todos esos plásticos. En casa consumíamos agua de botella, porque agua de grifo, sabéis que lleva flúor, entre otras cosas, y no es muy conveniente para la salud. Entonces bebemos agua de botella. Pueden haber filtros y demás, muchas opciones, pero bueno. Pero dice, al final del año consumo una cantidad de plástico. ¿Y a dónde va ese plástico? Porque yo no me creo que cuando uno ponga las botellas en los bidones de reciclaje de plástico, eso realmente se recicle. Aunque uno lo haga, no sabe si realmente se recicle. Entonces, Demostraron que hay países que va a Inglaterra y tal, que al final acaban países del tercer mundo todos juntos otra vez. entonces como no lo sé, digo, bueno, ¿qué opción tengo? Porque yo necesito beber agua, pero no voy a beber agua de grifo. Y los filtros, pues bueno, las circunstancias tampoco me permiten ponerlo. Pues bueno, pues uno encuentra bidones, por ejemplo de Fondor, de 8 litros, mucho más barato, que llevas el casco, te dan otro, y no consumes plástico. Se consume, sí, la botella, que tendrá un tiempo de uso muchísimo más largo que una botella que se acaba enseguida, ¿no? Y con esto hay muchas otras cosas. Ser consciente de que cuando uno consume, qué impacto luego tiene eso en el medio ambiente. Pero ya no porque lo digan los ecologistas, simplemente por una sensibilidad, una conciencia de que estamos en el planeta, estamos consumiendo recursos, ¿no? Y cuando uno ve que en África hay vertederos de basura enormes, de ordenadores y historias, y dices, bueno, pero
¿Me cambio de ordenador constantemente? ¿A dónde va luego eso? Bueno, simplemente ser consciente, ¿no? Y por último, pienso que esta cuestión es muy importante. Porque precisamente porque no tenemos esto, estamos como estamos. Y es que nos han quitado nuestra historia. Nos han quitado de dónde venimos. Nos han quitado esa práctica espiritual que hace que la vida tenga su estructura. Y aquí no puedo poner un ejemplo, pero en el budismo o en las diferentes religiones se puede estar o no de acuerdo, pero estructuran la vida de las personas, le dan un sentido. Eso es la mitología. La mitología sirve para estructurar las vidas de las personas, para armonizar las personas con la sociedad con la naturaleza. ¿Y cómo lo hacen? A través de guiar a las personas a través del nacimiento, de la enfermedad, de la educación, de la fama, del éxito, de la crisis, de la muerte. Y guían a las personas a través de las diferentes etapas de la vida. Nosotros no tenemos eso. Por eso tenemos que buscar a través de terapias, a través de libros, de conferencias, de experiencias, que nos digan cómo vivir la vida. Porque uno viene al mundo y no sabe por qué viene. Tiene que saberlo, tiene que encontrarlo. Y nadie nos dice cómo tenemos que vivir. Más o menos vamos haciendo y vamos aprendiendo y nos equivocamos. Pero la mitología sirve para guiar a los individuos a través de la sociedad. Y nos la han quitado, porque no nos dicen de dónde venimos. Nos dan teorías absurdas como la teoría de la evolución. Pero cuando una la estudia en profundidad se da cuenta de que hay detrás unos intereses políticos alrededor de Darwin, y Máximo Sandín es un catedrático de biología de la Universidad de Madrid que precisamente habla de eso. Dice, pero no, o sea, hay una relación ahí entre el capitalismo y la teoría de evolución de Darwin muy estrecha. Entonces ha interesado precisamente esa teoría de evolución para fomentar unos valores sociales, que son de la competición, del individualismo, sobrevive el más fuerte, etcétera, etcétera. Entonces, como nos han quitado de dónde venimos, no sabemos quiénes somos. Y como no sabemos quiénes somos, no sabemos a dónde vamos. Y en el día a día no tenemos prácticas que estructuren nuestra energía, que estructuren nuestra conciencia, de meditación. Pero no solamente de meditación, sino que a través de esas prácticas nos conectemos con la Tierra y con el cosmos. Porque somos antenas, podemos recibir y podemos dar, pero no lo sabemos. No estamos estructurados. Y por ejemplo, en concreto me interesa ahora mucho el tema del yoga rúnico, del cual probablemente no sé si habréis oído hablar. El yoga rúnico. Bueno, pues es otro tipo de yoga aparte del de la India, pero es más para el mundo occidental, porque viene de la mitología nórdica. Entonces, ese yoga muy sencillo nos permite, igual que el yoga de la India, conectarnos con energías de la Tierra y con el cosmos, y con nosotros mismos, y armonizarnos. Entonces, ese tipo de prácticas no las tenemos. Y como no las tenemos, pues el sistema energético del cuerpo se desequilibra fácilmente, a través de las emociones, a través de montones de cosas y situaciones. Entonces, reubicarse otra vez mitológicamente, volver a darle un sentido mucho más trascendente, volver a rescatar ciertas tradiciones y vivirlas, que toda tradición tiene sus límites y hay que traspasarlos, porque siempre son cajas dentro de cajas, pero son útiles. ¿Me explico? Y las necesitamos. Y por último, solo deciros que el futuro de este planeta está en nuestras manos y que depende única y exclusivamente de lo que hagamos con nuestras vidas. No depende de los gobiernos, no depende de nadie más que de nosotros. ¿Sí? Muchas gracias.